Capítulo 7. Promesa absoluta. Después de todo eso, finalmente cumplí 10 años. La mayor parte de los últimos 2 años los dediqué a los estudios de idiomas. Además de la lengua del dios bestia y la lengua del dios demonio, también aprendí la lengua del dios combatiente. Estaba muy cerca de la lengua humana, así que era fácil. Algo así como la similitud entre el alemán y el inglés. Los fundamentos de la gramática eran los mismos que los de la lengua humana. Las únicas diferencias eran las expresiones y el vocabulario. Los idiomas en este mundo no eran tan difíciles. Una vez que aprendiste uno, puedes usarlo como base para aprender los otros. Probablemente un efecto secundario de todas las guerras entre las razas. Sin embargo, no había literatura ni de la lengua del dios del cielo ni de la lengua del dios del mar, ni gente que usara esos idiomas por aquí, así que no pude aprenderlos. Bueno, hablar 4 idiomas fue más que suficiente para mí. En cuanto a la esgrima, mis habilidades se acercaban al nivel intermedio. En solo 2 años Eris había pasado del nivel intermedio al nivel avanzado, así que yo ya no era rival para ella. Realmente podía sentir la brecha en nuestras habilidades. Ah, bueno, pensé, parece que pasó sus días libres entrenando muy duro, así que así son las cosas. Mientras yo pasaba mi tiempo libre aprendiendo idiomas, ella pasaba el suyo con la espada. La brecha entre nosotros era natural. En cuanto a la magia, solo practiqué haciendo figuritas. Pude hacerlas más y más detalladas, lo que probablemente significaba que estaba mejorando. Sin embargo, era cierto que me había golpeado con una pared. Por supuesto, eso se resolvería una vez que comenzara a aprender en la Universidad de Magia. No tiene sentido ser impaciente. Habían pasado 10 años desde que llegué a este mundo, El pensamiento me hizo sentir un poco emocionado. Cuando faltaba un mes para mi cumpleaños, la gente de la mansión comenzó a inquietarse, especialmente Eris. ¿Qué es?, me preguntaba. ¿Se suponía que vendría alguien importante? ¿Como alguien más de la familia Greyrat o quizás el prometido de Eris? De ninguna manera, no puede ser. ¿Eris con un prometido? Sentí como si un ataque de risa extraña pudiera estallar en mí, pero la inquietud me puso ansioso, así que decidí investigar. Después de hacer un magnífico trabajo de seguimiento de Eris, la vi charlando felizmente con una doncella en la cocina. Gislan también estaba allí, pero no se había fijado en mí. La musculosa espadachina de orejas de animal estaba distraída por la carne que se había preparado para nuestra siguiente comida. No puedo esperar a ver la mirada de sorpresa en la cara de Rudeus. Puede incluso llorar de alegría. No estoy seguro de eso. Es de Lord Rudeus de quien estamos hablando. Aunque se sintiera sorprendido, puede que no lo deje ver. ¿Pero crees que será feliz, verdad?, preguntó Eris. Sí, por supuesto. Como parte de una rama de la familia, estoy segura de que lo ha pasado mal. En realidad no había tenido un momento difícil de nada. ¿Pero de qué estaban hablando exactamente? ¿Había gente chismorreando sobre mí? Estaba bastante seguro de que había hecho un buen trabajo de ser bueno, pero tal vez yo era el único que pensaba eso y las otras personas de esta casa realmente me encontraban desagradable. Si ese fuera el caso, estaba seguro de que lloraría. Específicamente, confiado en que crearía más trabajo para las doncellas usando mi almohada como un pañuelo de papel para absorber todas mis lágrimas. Tengo que asegurarme de que esté listo a tiempo. Eris dijo, ser impaciente no hará que las cosas vayan bien. Si no puedo hacerlo bien, ¿crees que no se lo comerá? No, Lord Rudeus comería cualquier cosa que le hicieras, respondió la doncella. ¿De verdad? Sí, mientras Lord Sauros esté presente. Ah, sabía lo que esto tenía que ser. Preparativos para una fiesta sorpresa. Si Rudeus no hubiera nacido en esa casa. Había lástima en la voz de Eris cuando dijo eso. Ahora que sabía de qué se trataba la conversación, decidí marcharme. Resultó que yo era alguien a quien había que mantener alejado del ojo del público. En el pasado, podría haber pensado que querían esconderme por quién era mi padre, pero ahora sabía que no era eso. Esto es algo que he aprendido en los últimos 2 años. El verdadero nombre de Paul era Paul Notos Greyrat. Notos era el nombre de la noble familia de Paul. Hace mucho tiempo, Paul fue repudiado por la familia Notos, y su primo o hermano menor se convirtió en el jefe de la familia en su lugar. Eso estuvo bien, fue el pasado, excepto que había quienes no querían, o mejor dicho, no querían dejar las cosas en el pasado. Los que estaban en el poder estaban llenos de paranoia. En el peor de los casos, podrían enviar asesinos tras de mí. Por eso era necesario esconderme. Normalmente, debería haber sido tratado como más importante que Eris desde que era un niño, pero en vez de eso estaba siendo tratado como un sirviente. Incluso la celebración del 10º cumpleaños, una de las costumbres nobles más importantes, tuvo que ser limitada en escala para mí. Por eso todos decían, pobrecito, qué horror. Por eso Eris había ido a ver a su abuelo por primera vez en mucho tiempo para pedir una fiesta secreta para mí, una solo para la gente de la mansión, una modesta fiesta en casa, especialmente para mí. Aún así, estuvo cerca. Me alegré de haber escuchado a escondidas, porque aunque sabía de las costumbres aquí, un 10º cumpleaños no era nada especial para mí. De hecho, mi propia idea de una fiesta era una fiesta en casa, no esa gigantesca celebración que Eris tenía para su cumpleaños. Si alguien me hubiera dicho que me iban a hacer una fiesta de cumpleaños, mi reacción sería bastante plana. ¿Cómo
como, oh, en serio, gracias, o similar. Pero esto fue idea de Eris. Yo era el único de su edad por aquí, así que era la primera vez que hacía algo así. Si no actuara emocionado, ella estaría decepcionada. Decidí practicar hacer lágrimas falsas con magia de agua, porque yo era un hombre que sabía cómo leer la situación. Mi cumpleaños. Fingí no darme cuenta de lo ansiosos que estaban todos en la mansión. Una vez que las clases de la tarde terminaron y tuvimos nuestro descanso, Gislan vino a mi habitación. Estaba inusualmente nerviosa, con la cola erguida y rígida. Hay algo de magia que quiero que me enseñes. Su mirada, que por lo general era inquebrantable, se tornó repentinamente cambiante. Aparentemente, ella quería mantenerme en esta habitación. Está bien, subiré a este tren. ¿O cómo qué? Pregunté, sabiendo que cualquier respuesta que diera estaba seguramente planeada. Me miró a los ojos y con una voz muy seria me contestó, ¿me enseñas cómo es la magia de nivel santo? Claro, pero dañará a la ciudad. ¿Qué? ¿Qué clase de magia es? La magia del agua del nivel santo involucra vientos de vendaval y una tormenta eléctrica. Si me esfuerzo lo suficiente, probablemente pueda sumergir a toda la ciudad. Es increíble. Me gustaría que me lo enseñaras la próxima vez. Estaba extrañamente emocionada por ello. Eso debe haber sido parte del plan. Muy bien, entonces vamos a molestarla un poco. Si estás tan interesada, hagámoslo. Si cabalgamos unas 2 horas, deberíamos alejarnos a una distancia segura. Vámonos ahora. Su mejilla tembló. 2 horas. No, espera. Si nos vamos ahora, regresaremos tarde. Los monstruos salen de noche. Ni siquiera las llanuras son seguras. ¿En serio? Pero estaremos bien mientras estés allí. Dijiste antes que los Vestfolk son sensibles al sonido, así que estás tan alerta en la noche como durante el día. Verdad, es verdad, pero nunca es bueno sobreestimarse. Cierto. Además, uso un montón de magia para lanzar hechizos de nivel santo. Hagámoslo en nuestro próximo día libre. Sí, está bien. Eso es bueno. Hagámoslo. Encontré un buen lugar para dejar esa conversación. Normalmente, nada podía poner nerviosa a Gislan, así que burlarse de ella de esta manera era muy entretenido. Su cola se puso rígida cuando también perdió la compostura. Solo una palabra mía lo hizo temblar. Eso solo fue suficiente para entretenerme. Oh sí, lo siento, no te he servido té. Déjame ir a buscar agua caliente. No, está bien. No te preocupes por eso. No te muevas. No tengo sed. Está bien entonces. Yo mismo podía hacer el agua caliente, pero ella no parecía darse cuenta, así que me lo guardé para mí. Pude ver que ella haría lo que fuera para mantenerme aquí. Tal vez era hora de divertirse un poco. Por cierto, esta es una de las figuras que he hecho recientemente. De mi estante tomé una figura a escala 1/10 de Gislan en la que todavía estaba trabajando. Estaba seguro de que había mejorado mucho desde que empecé a hacerlas. La escultura de la musculatura por sí sola era un trabajo profesional. Gislan dejó escapar un pequeño respiro al mirarla. Soy yo. Te has vuelto muy bueno en esto. Hiciste un buen trabajo antes cuando hiciste uno de la señorita Eris, pero este es HM, no hay cola. Desafortunadamente, solo tengo un vago entendimiento sobre las colas. Suelo crearlos a partir de mi imaginación, pero esta vez estoy siendo muy exigente porque quiero que se parezca lo más posible a la realidad. HM. Su cola tembló como si estuviera muy pensativa. Estoy deseando ver qué tipo de cara pondrás, pensé. ¿Me dejas ver la tuya? La base de tu cola, ¿qué es? No hay problema, dijo ella. Se dio la vuelta y se quitó los pantalones. Ni siquiera dudó. Justo delante de mí estaba su trasero firme y musculoso y la base donde se unía su cola. Increíble, sabía que lo sería. Es tan intrépida. No hay forma de ganar contra ella, le dije en silencio. No podía titubear. No aquí. Gislan siempre tenía la guardia alta, pero ahora mismo mi curiosidad se apoderó de mí. ¿Puedo tocarlo un momento? Claro, adelante. Es duro, pensé. Espera un segundo, este es su trasero, ¿verdad? ¿Verdad? Era tan duro como el acero. Sin embargo, al mismo tiempo, había una cierta suavidad en ello. El equilibrio ideal, la cantidad perfecta de músculo. Un perfecto matrimonio de las propiedades del músculo rojo y blanco. Cualquier hombre, sin importar quién fuera, admiraría esto. Sin embargo, era un poco difícil encontrar esto sexy. Señor de los músculos, Dios del sexo, qué agradecido estoy por tu existencia. Por mucho que seas el polo opuesto a mí, pensé. Tan agradecido, tan agradecido. Por favor, bendíceme con músculos como estos. Está bien, es suficiente. Levanté mis manos de su trasero, sintiéndome mentalmente maltratado. Gislan se ajustó los pantalones y luego se giró para mirarme. Una vez vi a un artista pintando un retrato de la señorita Eris. Ver eso me hizo querer algo similar, algo que pudiera capturar el estado actual de mi cuerpo. Estoy deseando ver el producto terminado. Parecía genuinamente feliz cuando me confió esto. Sentí que había perdido como hombre en una batalla de masculinidad. No había forma de que pudiera ganar contra alguien tan guapa como Gislan. Es hora de cenar, ¿no? Creo que aún queda un poco de tiempo. Hice que su cola se moviera por última vez antes de que la doncella viniera a llamarnos para cenar. Muy bien, Rudeus. Es hora de comer. Vamos. Se puso en pie rápidamente como si tratara de apresurarme. Aparentemente, el verdadero espectáculo estaba a punto de comenzar.
Entré en el comedor con un fuerte aplauso. Anteriormente me había reunido con todas las personas reunidas aquí al menos una vez. Por supuesto, Souros y Philip y Hilda, cuya presencia era típicamente escasa, también estuvieron presentes. La fiesta se celebraba en el mismo comedor que siempre hemos utilizado. Estaba bellamente decorado para la ocasión, con un surtido de comida de lujo que nunca había visto antes en las mesas. Por supuesto, no hasta el punto de lo que vi en la fiesta de Eris, pero aunque la difusión no fue tan pretenciosa, sí que fue cálida. Hice una cara como si no supiera lo que estaba pasando y miré a mi alrededor. ¿Qué es esto? Detrás de mí, Gislan estaba aplaudiendo. Actué nervioso. Rudeus, feliz cumpleaños. Eris llevaba un vestido rojo brillante y tenía un gran ramo de flores en los brazos. Mantuve esa mirada de estupefacción en mi cara al aceptarlos de ella. Oh, es cierto, hoy cumplo 10 años. Recité las líneas tal como las había practicado, como si acabara de darme cuenta de que era mi cumpleaños. Entonces, tal como lo había planeado, me arrugué la cara y me cubrí los ojos con la manga. Al mismo tiempo, utilicé la magia del agua para hacer brotar lágrimas de mis ojos. Después de unos momentos, sniff. Lo siento. Es la primera vez desde que llegué aquí. No dejaba de pensar en que no podía meter la pata, que no era bienvenido aquí, que si me equivocaba, le causaría problemas a mi padre. Nunca pensé que todos ustedes celebrarían esto. Para mí, sniff. Me levanté la manga para comprobar sus reacciones, solo para ver a Eris estupefacta. Philip y Souros y todos los demás en la sala habían dejado de aplaudir. Todos se quedaron con la boca abierta. Mierda, me preguntaba si mi actuación era demasiado sentimental. No, no era eso. Fue todo lo contrario. Era demasiado buena. La he cagado, debería haber actuado con moderación. Suspir. Realmente fui un adulto terrible por inventar este plan en primer lugar. Bueno, demasiado tarde, mejor continuar como lo había planeado. Conmocionado, Eris se giró hacia el mayordomo y le preguntó, ¿qué debo hacer? ¿Eran mis lágrimas tan importantes? Su reacción fue tan linda que la abracé fuertemente. Luego, con voz ronca, le susurré palabras de gratitud al oído. Eris, gracias. No es gran cosa. Eres de la familia después de todo. Es obvio que yo haría esto. Esto no es nada para la familia Greyrat, ¿cierto, padre? Abuelo. Normalmente, ella decía algo como, más vale que estés agradecido, pero en vez de eso, estaba poniendo excusas y buscando a Philly como apoyo. Fue entonces cuando Souros se levantó, gritando, guerra. Iremos a la guerra con Notos, mataremos a Pilemon e instalaremos a Rudeus como el jefe de la familia. Philly, Alpo 11, Gislaine, Sigan, reunamos a las tropas. Así nació la guerra entre las familias Boreas Greyrat y Notos Greyrat. Fue una disputa sangrienta que envolvió también a las dos familias restantes de la rama Greyrat, arrastrando a todo el reino Asura a lo que se convertiría en una larga e interminable guerra civil. No, por supuesto que no. Eso no sucedió. Padre, contrólate. Por favor, contrólate. Pilidit, planeas interponerte en mi camino. Bastardo, seguramente tú también crees que Rudeus sería un jefe de familia más apropiado que ese ridículo bufón. Sí, claro que sí, pero cálmate. Hoy es un día de celebración. Además, la guerra no es algo bueno. Estaríamos haciéndonos enemigos tanto de Céfiros como de Euros. Idiota, voy a derrotar a todos yo solo. Sueltem. Souros salió de la habitación arrastrando a Philip detrás de él. Incluso después de su partida, todavía podía oír su voz. Me quedé estupefacto. Eris aclaró su garganta una vez. Dejando al abuelo a un lado por el momento, preparé algo para hoy que te sorprenderá, Rudeus. Se sonrojó mientras se reía y se hinchaba el pecho con orgullo. Era adorable. Recientemente comenzó a usar sostenes ahora que sus senos habían empezado a crecer. Ahora mismo eran simplemente linda, pero algún día se convertirían en algo increíble. O eso dijo el viejo sabio ermitaño. Gracias, viejo sabio ermitaño. Algo que me sorprenderá, le hice eco. ¿Qué crees que es? Algo que me sorprendería. ¿Qué podría ser? Algo que me gustaría, un portátil y un juego erótico. No. Tenía que pensar en algo que Eris pudiera inventar. Consideré mi situación actual. Estaba lejos de mis padres y había estado sola durante varios años. Probablemente pensó que me sentía solo, sobre todo porque era mi cumpleaños. Si fuera Eris, ¿qué querría? ¿Para que Gislan o su abuelo vengan a celebrar con ella? ¿Verdad? Si me aplicara eso a mí, entonces, no me digas, mi padre está aquí. Su cara se nubló tan pronto como dije eso. No solo la de ella, sino también las caras de las doncellas y los mayordomos. Fue una mirada de lástima, una suposición incorrecta. El señor Paul no pudo venir porque los monstruos se han vuelto más activos en el bosque últimamente, dijo, pero dijo que no lo necesitabas aquí de todos modos. En cuanto a la señorita Zenith, dijo que las dos jóvenes se enfermaron de repente con fiebre y que ella tampoco podía venir. Eris dio una explicación entrecortada. Así que los invitaron. Bueno, no se pudo evitar. El pueblo dependía bastante de Paul, y si las dos chicas estaban enfermas, Zenith no podía dejar que Lilia se ocupara de ellas. Hubiera sido bueno verlas de nuevo, ya que había pasado tanto tiempo, pero bueno. Rudeus. Ya sabes, Eris empezó a tropezar con
con sus palabras de nuevo. Era linda, como una gata que se metía en problemas después de actuar tan duramente todo el tiempo. Pero no te preocupes, pensé. Es mejor si Paul no está aquí. Oh, ya veo. Así que mi padre y mi madre no vinieron entonces. Quise decir que no me importaba, pero como acababa de dejar de llorar, mi voz era sonora. Probablemente sonaba completamente desanimado en su lugar. Una de las doncellas lloriqueó. La había cagado a lo grande. No quería que la atmósfera se volviera tan sombría. Lo siento, chicos, parece que no puedo leer la atmósfera después de todo. Justo cuando lo pensaba, Hilda corrió hacia mí y me tomó en sus brazos. Dejé caer el ramo de flores que tenía por accidente. Apenas hablaba con Hilda. Tenía el mismo cabello rojo que Eris y el aura de una viuda aún en la flor de su juventud, irradiando una sexualidad cruda. Alguien que puede aparecer en un juego erótico con joven esposa o viuda en el título. Por supuesto, ella no era viuda mientras Philippe estuviera vivo. Gritó mientras me apretaba con fuerza. Está bien, Rudeus, puedes calmarte. Ahora eres parte de nuestra familia. ¿No me odiaba? No escucharé ninguna queja. Serás nuestro adoptado. No, cásate con Eris. Eso es correcto. Esa es una gran idea. Hazlo, Mer. Hilda había perdido el juicio. Matrimonio, dijo ella. Hasta Eris se sorprendió. Eris, ¿tienes algún problema con nuestro Rudeus? Solo tiene 10 años. La edad no tiene nada que ver. Ahora deja de poner excusas y pasa ese tiempo refinándote como una dama. Eso es lo que estoy haciendo. Hilda estaba en un alboroto, con Eris devolviéndole el fuego. Me dijeron que se casó con alguien de la familia, pero supongo que seguía siendo una Greyrat de pies a cabeza. Tenía la misma presencia salvaje que Sauros. Bye, hagámoslo en otro momento. Querido, ¿qué estás haciendo? Suelten, pobre niño, tengo que salvarlo. Philip acompañó con gracia a su esposa fuera de la escena después de que regresara de contener a Sauros. Cada vez que se desarrollaba una situación, la abordaba con compostura glacial, mientras que los demás se quedaban boquiabiertos. Era genial, como un maestro mago, un hombre en el que puedes confiar, alguien con quien puedes consultar sobre cualquier cosa. Entonces, ¿qué es? La sorpresa de la que hablabas, le pregunté, después de recoger el ramo del suelo. Eris se cruzó de brazos, sacó el pecho y sacó la barbilla. Hacía tiempo que no veía esta pose. Alphonse, tráelo aquí. Chasqueó los dedos como para hacer un sonido agudo y asertivo, pero salió opaco y plano. Sus mejillas se sonrojaron, pero Alphonse parecía imperturbable cuando sacó un bastón de las sombras de una escultura. Un bastón, el mismo que había usado Roxy. Un bastón de mago, uno hecho de madera retorcida y nudosa. En su punta había un cristal mágico grande y costoso. En el momento en que lo vi, lo supe. Ese bastón era caro. Lo supe porque yo mismo había hecho 2 varitas. El rango de un bastón estaba determinado por la madera y la piedra en su punta. Cada tipo de magia tenía una cierta afinidad con diferentes tipos de madera. Los hechizos de fuego y tierra se combinaban mejor con la madera de kaki, mientras que el agua y el viento se combinaban mejor con la madera pagoda. Pero incluso si las afinidades no coincidían, no significaba que el poder de un hechizo disminuyera. Lo importante no era la madera, sino el cristal mágico. Canalizar la magia a través del cristal aumentaba la potencia de un hechizo. Había muchos grados de cristal, pero cuanto más grande y transparente, más efectivo era. El precio de un cristal aumentaba astronómicamente con su efectividad. Los cristales que usé para hacer las varitas de Eris y Gislam valían una moneda de plata cada uno. Había más baratos, pero recordé el tamaño aproximado de la varita que me dio Roxy y seleccioné algo similar. Eran tan grandes como la punta de mi dedo más pequeño. Este era tan grande como un puño y fácilmente valía más de 100 monedas de oro, especialmente con su tono ultramarino. Un cristal con color a él aumentó grandemente la potencia de su magia. ¿Cuánto se gastó en esa cosa?, me preguntaba. Por cierto, los cristales mágicos que se encuentran en los laberintos no tienen un efecto amplificador. En su lugar, llevaban su propio poder mágico, por lo que se usaban en objetos mágicos o para complementar el costo de maná de una persona cuando usaban un hechizo poderoso. Parece que te ha gustado, Eris dijo con un gesto de satisfacción mientras lo examinaba. Alphonse, explica. Sí, mi señorita. La madera para este tipo de bastón proviene de la rama de un árbol de saúco vivo en la parte oriental del gran bosque del continente Milis. Estoy seguro de que usted ya está consciente de esto por su extenso aprendizaje, Lord Rudeus, pero se dice que un Trent de mayor edad es una subespecie más alta del Trent de menor edad, nacida de la alimentación del manantial de hadas. Es una criatura mágica de rango A que puede manipular la magia del agua. El cristal viene de la parte norte del continente Vegarit, de un dragón de mar rebelde. Otro artículo de rango A. El artesano es Chain Procyon, el mejor artesano, el director de bastones del gremio de mago del Palacio Real de Azuran. Increíble. Parecía hecho especialmente para la magia del agua, pero era caro, ¿verdad? Por favor, acepte el bastón de la joven maestra. El bastón pasó a Eris, y Eris me lo ofreció. No iba a preocuparme por su costo ahora mismo. Le dije a Eris que no gastara dinero frívolamente, pero estaba bien en un día como este. Parecía que lo había pedido especialmente para mí, así que no tuve el valor de rechazarlo. El dinero existía
existía para estas cosas. Su nombre es Aquahartia, rey dragón de agua arrogante. Me detuve, sentí como si acabara de escuchar algo muy nerd. Tómalo, es un regalo de la familia Greirat. Mi padre y mi abuelo me lo pidieron. Eres un gran mago, Rudeus, así que es extraño que no tengas tu propio bastón. La voz de Eris me hizo recobrar el sentido y acepté a Aquahartia. Contrariamente a su apariencia, era bastante ligero. Lo tomé con ambas manos y lo giré. Era fácil de levantar y voltear. A pesar del gran cristal en su punta, estaba bien equilibrado. No me sorprende, dado lo caro que era, aunque el nombre era un poco especial. Gracias por la fiesta y por darme un regalo tan caro. No te preocupes por el precio. Ahora rápido, continuemos con la fiesta o la fiesta que preparamos se enfriará. Eris estaba de buen humor mientras me jalaba, guiándome hasta el asiento de cumpleaños que había sido instalado frente a un gigantesco pastel. Yo también ayudé. Aparte de los primeros platos caseros de Eris, que eran atroces, el resto de la comida era deliciosa. Una vez que la fiesta comenzó, la boca de Eris se disparó como una ametralladora, hablando sobre la cocina y el bastón. Di respuestas cortas mientras escuchaba, pero a mitad de camino sus palabras comenzaron a ralentizarse. Tal vez fue el cansancio. Hablaba cada vez menos, empezando a murmurar hasta que finalmente se quedó dormida. No estaba seguro si era porque estaba agotada por la emoción o porque su nerviosismo finalmente había desaparecido. De cualquier manera, Gislan se llevó a Eris como una princesa para que pudiera dormir en su propia habitación. Duerme bien, pensé. Souros y Hilda regresaron a mitad de la fiesta. Souros se puso hosco después de que Philip intervino cuando intentó darme alcohol. Hilda sirvió al viejo en su lugar y al final se estrelló contra él. Se fue a su propia habitación con una sonrisa de borracho y un tinte rojo en sus mejillas, riendo alegremente. Hilda se inclinó y me dio un último beso de buenas noches antes de retirarse a sus propias habitaciones. La mayor parte de la comida había sido pulida para ese momento. Las doncellas limpiaron los últimos platos vacíos con la mirada soñolienta en sus rostros. Eso nos dejó solo a Philip y a mí. Por un momento, Philip se echó a beber en silencio. Vino, lo adiviné. Durante el cumpleaños de Eris me enteré de que cada región del reino Asura tenía su propia forma de alcohol. En esta zona se elaboraba principalmente con trigo, pero el vino de uva se preparaba para ocasiones especiales. Philip no había hablado mucho durante la fiesta. Había amonestado a Souros y a Hilda, pero por lo demás pasaba la mayor parte del tiempo vigilándonos con una sonrisa en la cara. Fue ahora, cuando los dos nos quedamos solos, cuando dejó fluir las palabras. Perdí la batalla para convertirme en cabeza de familia. Ahora mismo, Eris es mi única hija, así que iba a ser una conversación seria. Ajusté mi postura y lo miré fijamente. No te preguntas por qué Eris no tiene hermanos o hermanas. Asentí en silencio. Un poco. Tenía curiosidad, pero nunca pude preguntar sobre ello. La verdad es que no tenga ninguno. Tiene un hermano mayor y un hermano menor. Su hermano menor tiene probablemente la misma edad que tú, creo. Murió en la batalla para convertirse en cabeza de familia. Philip me miró, sorprendido. Yo había hecho la pregunta un poco antes. No, por supuesto que no. No está muerto. Fue llevado a la capital imperial por mi hermano mayor tan pronto como nació. ¿Tomado? ¿Qué quieres decir? Yo presioné. En la superficie, lo llevó como hijo adoptivo para que estudiara. La verdad es que es una tradición, supongo. Philip explicó la tradición de la familia Boreas, una que estaba conectada con la batalla para convertirse en el jefe de familia. Souros tenía 10 hijos. Entre ellos, solo 3 eran excepcionales: Philip, Gordon y finalmente James. Sonaba como el nombre de cierta locomotora. Para decidir quién sería el jefe de familia entre estos 3, se les hizo competir. El resultado fue que James se convertiría en el próximo jefe de la familia. Philip y Gordon habían perdido. Durante la primera mitad de la lucha por el poder, James reunió en secreto a Gordon y a la hija de la familia Greirat de Euros. Maniobraba las cosas para que ninguno de los dos conociera los antecedentes del otro y luego avivaba las llamas de su amor. Gordon se concentró demasiado en ese romance y, tal como James lo había planeado, se casó con la rama Euros de la familia. Eso le cortó el camino para convertirse en el jefe de la familia Boreas. En la segunda mitad de la lucha, Philip y James fueron igualados. Continuaron luchando manipulando a la gente desde detrás de las escenas, pero no fue como si hubiera ocurrido algo dramático. La batalla simplemente terminó con la derrota de Philip. Era una cuestión de influencia. James era 6 años mayor que Philip, ampliamente conocido en toda la capital, y había servido como ayudante de un ministro. Tenía conexiones, dinero y, más que nada, poder político. Philip era un excelente candidato, pero esa brecha de 6 años era casi imposible de superar. Una vez que James se convirtió en el jefe de la familia, nombró a Philip como alcalde de Roa. En ese momento, Philip aún no se había dado por vencido. Intentó formular una estrategia de retorno, pero las tierras de Fitoa eran en gran parte rurales, lo que dificultaba la construcción del poder político. Mientras Philip se rompía la espalda tratando de hacer lo que podía, James se quedó en la capital y se construyó una posición sólida como ministro. Eso hizo que la brecha entre ellos fuera imposible de superar. Entonces, cuando nació el hijo de Philip, James
James lo reclamó como hijo adoptivo. ¿No es un poco tiránico de su parte quitarte a todos tus hijos? No, está bien. Esa es la tradición. En la línea Boreas Greyrat, todos los hijos nacidos en la familia se criaban bajo el cuidado del jefe de familia. Esto impidió que aquellos que habían perdido en luchas de poder anteriores participaran en las futuras. Esto aseguraba que no se involucrarían para aumentar la influencia de su propio hijo en la próxima lucha por el poder. Este fue un problema común, un problema que ocurrió en todo el reino de Azura. Aparentemente, la familia Euros con la que Gordon se casó tenía una tradición diferente, pero Philip obedeció a la tradición Boreas y entregó a todos sus hijos a James cuando aún eran jóvenes y no tenían conciencia del mundo. El único padre que reconocerían era James. La situación se habría invertido si hubiera ganado. La forma en que Philip aceptó tranquilamente la situación me hizo pensar que después de todo no era el verdadero hijo de Sauros. No se puede decir lo mismo de su esposa. Hilda era de una familia noble normal. Que le quitaran el bebé recién nacido no era algo que pudiera aceptar con tanta calma. Después de perder a su hijo mayor, cayó en depresión durante un buen rato. Una vez que Eris nació, pareció recuperarse, pero cuando se llevaron al hermano menor de Eris, se volvió inestable de nuevo. Ella te odiaba. Después de todo, ¿por qué el hijo de un forastero llegó a desfilar por aquí como si fuera el dueño del lugar, cuando sus propios hijos ni siquiera podían hacer eso? Ya me había dado cuenta de que me odiaba. Al menos ahora sabía que tenía una razón para ello. Además, nuestra única hija, Eris, resultó ser una marimacho en vez de una dama. Pensé que se había perdido toda esperanza. ¿Qué quieres decir con eso? Sería difícil tratar de usar a Eris para derrocar a James. Por derrocamiento quiso decir. Todavía no se había dado por vencido en convertirse en el jefe de la familia. Pero últimamente, después de verte, he empezado a sentir un poco de esperanza. Tu actuación es lo suficientemente buena para engañar incluso a Hilda y a mi padre. Entonces, se dio cuenta de que estaba montando un espectáculo. Pero la palabra engañar no sonaba muy bien. Solo traté de actuar de una manera que no hiciera las cosas desagradables. Philip continuó. Tú entiendes la importancia del dinero y sabes cómo ser diplomático. Y no te opones a la necesidad de ponerte en peligro para ganarte el corazón de la gente. Probablemente se refería al incidente del secuestro. O el hecho de que me quedé a pesar de que alguien de mi edad, Eris, me pegaba todo el tiempo. Pero, sobre todo, Eris ha crecido tremendamente bajo tu supervisión. Philip sonaba como si nunca hubiera imaginado esto. Había oído lo excepcional que yo era de Paul. Pero como hijo de alguien que pasaba todo el tiempo dando vueltas a las faldas a mi edad, probablemente pensó que yo sería el mismo tipo de delincuente. Pensó que algo interesante podría ocurrir si ponía a su hija rebelde contra mí. Cómo observar las reacciones químicas de un experimento científico. Aparentemente, eso fue lo más lejos que él se lo imaginó. Todavía recuerdo el día en que Paul vino aquí corriendo llorando, se murmuró Philip. Le pedí a Philip que me lo explicara. ¿Quién dijo que Paul vino llorando porque se iba a casar pero no tenía dinero para pagar un lugar y necesitaba un trabajo estable? Sin embargo, al mismo tiempo, Paul no quería regresar con su noble familia. Aparentemente, se arrodilló ante mí, algo que no hizo ni siquiera cuando ocurrió el incidente con Lilia. Bueno, eso fue en el pasado. De todos modos, ¿no habría encontrado Eris una manera incluso sin mí aquí? ¿Encontrar una manera? Por supuesto que no. Hasta yo creía que Eris no tenía remedio. Pensé que no tenía futuro como miembro de una familia noble. Por eso contraté a Gislan para que le enseñara esgrima para que al menos se convirtiera en una aventurera. Después de decir eso, Tilly contó varios de sus episodios pasados con Eris, cada uno de ellos doloroso de escuchar. Entonces, ¿qué te parece? ¿Te casarás con Eris y me ayudarás a tomar el control de la familia Boreas? Si es así, le ataré las manos y la pondré en tu cama ahora mismo. Esa fue una oferta tentadora. Mi mente conjuró la imagen de conseguir una pantalla emergente como en un juego, diciendo, ¿estás seguro de que quieres deshacerte de esto, de tu virginidad? Una vez que se haya ido, se habrá ido para siempre. No, espera. Esto no es una broma. Lee la línea anterior otra vez, me dije a mí mismo. ¿Tomar el control de la familia Boreas? ¿Qué intentas hacerme hacer? Tengo 10 años. También eres el hijo de Paul. No estoy hablando de eso. Yo seré el que tome el control de la familia. Todo lo que tienes que hacer es sentarte. Si quieres mujeres, te las daré. ¿De verdad pensó que le escucharía solo porque dijo que me daría mujeres? La mala reputación de Paul era realmente repugnante. Fingiré que dijiste todo esto porque estás borracho. Philip se rió en silencio cuando dije eso. Así es, adelante, hazlo. Dejando a un lado todo eso de la familia Boreas, eres libre de seguir la relación que quieras con Eris, ¿sabes? No tengo ninguna responsabilidad por ella. Aunque la casara, seguramente volvería enseguida. Preferiría entregártela a ti en su lugar. Otra risa apagada. Si Eris se casara con un hombre, probablemente ella mataría a golpes a su marido en un par de días. Me lo imaginaba fácilmente. Tan fácil como imaginarme a mí mismo bailando al son de la melodía de Philip si aceptara esa oferta. Muy bien, ya es hora de dormir. Sí, buenas noches, respondí. Así terminó la fiesta de cumpleaños que Eris había organizado para mí. Cuando regresé
Regresé a mi habitación. Eris, que debería haber estado durmiendo, estaba sentada en mi cama. Oh, bienvenido de nuevo. Llevaba un camisón rojo, extremadamente sexy. Estaba seguro de que nunca había usado algo así antes. ¿Qué estaba pasando? Además, ¿no se suponía que debía estar dormida? ¿Qué haces aquí a estas horas? Cuando le pregunté, sus mejillas ardían de rojo y ella apartó los ojos. Pensé que estaría solo, así que iba a dormir contigo esta noche. Aparentemente, ella todavía estaba preocupada por lo que dije durante la fiesta, por si mis padres iban a venir. Después de todo, ella todavía se aferraba a sus padres a la edad de 12 años. Tal vez imaginarse estar sin ellos durante 3 años la impulsó a venir aquí. No, aunque parezca improbable, es posible que fuera idea de Hilda. Quizá despertó a Eris, la obligó a cambiarse y la envió aquí. Le eché un segundo vistazo a Eris. Su cuerpo aún no había madurado completamente, pero estaba empezando a hacerlo. Probablemente debido a toda la práctica de la espada, sus brazos y piernas estaban bien tonificados. Ya sea porque era más alta que una chica normal o porque llevaba un camisón, también se veía más madura de lo normal. Eris ya tenía 12 años después de todo. Estaba empezando a crecer. Mi cuerpo también era inmaduro. Todavía no había llegado a la pubertad, aunque seguramente me llegaría en unos pocos años. Tal vez entonces me gustaría tener la oportunidad de hacer estallar mi cereza con esta loli mimada, Sandere. En el momento en que ese pensamiento cruzó por mi mente me sentí como ese pervertido de 34 años, sin hogar y sin trabajo otra vez. Vi una imagen de él con la cara cubierta de acné y los labios marcados con una sonrisa asquerosa, lanzándose sobre Eris. Recuperé la cordura. No podía tocarla. Eso sería ponerle la mano encima a Philip. Estaría plantando mi pie justo en medio de una intensa lucha de poder, la misma que Philip ya había perdido y de la que Paul había huido. No quería involucrarme en algo que parecía tener tan pocos beneficios, así que recé para poder salir de esto pacíficamente. Ella odiaba las insinuaciones sexuales, así que tal vez podría decir algo al respecto para asustarla. Eso es correcto, me siento muy solo, así que si no te vas, podría hacerte algo pervertido. O eso pensaba, pero luego recibí una respuesta improbable. Puedes hacerlo, solo un poquito. En serio, estás siendo muy atrevida hoy, Eris. ¿Cómo se supone que voy a resistir cuando lo dices así? ¿Qué hacer? Debatí internamente y finalmente decidí aceptar su oferta. Solo un poquito. Me senté a su lado. La cama dejó salir un pequeño crujido. Si yo todavía fuera mi yo anterior, seguramente habría emitido un gemido mucho más grande, matando efectivamente el estado de ánimo. No estaba pensando más, no en nada de esas cosas complicadas. Esto estaba en manos de Philip. Bien, entonces. Hace 3 años, Eris había estado tan nerviosa, pero ahora por fin me mostraba su lado oscuro. ¿Cómo podía negarme si ella se ofrecía voluntariamente? En momentos como este, lo mejor era aceptar el riesgo y dar el paso. ¿No? Estás tartamudeando, le dije. Eso es solo tu imaginación. De verdad. Le acaricié la cabeza. Su cabello era tan suave. Aunque se trataba de una familia muy noble, no había baño en la mansión, así que no era como si pudieras lavarte el cabello todos los días. Su cabello era normalmente grueso y áspero por pasar todos los días fuera practicando esgrima desde la mañana hasta el anochecer. Debe haberlo limpiado hoy para mí. Te ves tan linda. ¿De qué estás hablando de repente? Miró hacia otro lado, con la cara roja hasta las orejas. Puse mis brazos alrededor de sus hombros y le puse un beso en la mejilla. HNGH. Su cuerpo se puso rígido, pero no intentó huir. Ah, ¿así que realmente está de acuerdo con esto? Pensé. Definitivamente era del tipo que se presentaba si no le gustaba algo. Voy a tocarte ahora. Alcancé su pecho. Sus pechos eran pequeños, apenas comenzaban a crecer. El poder tocar esto era la prueba de que ella me había dado permiso. Fue a través de una capa de ropa, pero no había duda de que ahora mismo la tenía en mis manos. No fue el placer lo que la hizo tararear, estaba seguro. Se estaba dando cuenta de lo embarazoso que era lo que estábamos haciendo. Eso ya lo sabía. Me miraba con los labios apretados, con lágrimas en los ojos mientras luchaba por aplastar su vergüenza y confusión. Le acaricié la espalda reconfortantemente. Gracias a todo su entrenamiento con la espada, era firme con el músculo. No tanto como la de Gislan, por supuesto, pero bien tonificada y suave. Eris cerró los ojos y agarró mis hombros como si estuviera aferrada a mí. ¿Significa esto, quizás, que ella me estaba dando el visto bueno? Lo era, ¿verdad? Si es así, iba a ir hasta el final. Ahora mismo. De acuerdo, hagámoslo entonces, pensé. Alcancé mi mano hacia el interior de su muslo. Esta sería la primera vez que toco a una chica allí. Era cálido y suave, por supuesto, pero firme con músculo. No, ella me empujó lejos. Luego me abofeteó en la mejilla, alto y fuerte. Aterricé en el suelo con un golpe después de ser pateado. Continuó su ataque, los sonidos de sus golpes llenando la habitación. Totalmente indefenso por mi propia confusión, tomé toda la fuerza de su ataque. Una vez que terminó, la miré de espaldas. Eris estaba de pie a mi lado. Sus mejillas estaban rojas. Ella me miraba fijamente. Te lo dije un poco, ¿no? Idiota. La puerta se mantuvo abierta después de que ella la pateara y saliera. Miré fijamente
frente al techo. El calor febril que se había apoderado del lugar se había disipado por completo. Por eso eres virgen. Estaba lleno de autoodio. He malinterpretado completamente la atmósfera. Fui demasiado rápido. A mitad de camino, olvidé que aún era una niña. Me olvidé completamente de mí mismo. Ah, maldita sea, ¿en qué estabas pensando? Después de jugar tantos juegos eróticos, pensé que tal vez entendía cómo se sentían las heroínas. En mi vida anterior solía ver a los tontos protagonistas ser inconscientes y me decía a mí mismo, deprisa y haz tu jugada, y entonces todo habrá terminado. Lo que acababa de hacer era el resultado de ese pensamiento. Como jugador, se podía ver el diálogo interno de la heroína. La protagonista, mientras tanto, no tenía ni idea de lo que estaba pensando. Por eso la mayoría de los protagonistas eran conscientes de que algo así podía suceder, incluso si sabían que a la otra persona le gustaban. Así que se tomaron su tiempo y poco a poco desarrollaron la relación. Estaba siendo completamente miope en comparación con ellos, especialmente después de haber tenido esa conversación con Philip. ¿Qué estaba pensando? Diciendo que fingiría que solo dijo eso porque estaba borracho. Las cosas que dije y las que hice estaban en completa contradicción. Sabía lo que pasaría si me acostaba con Eris. Nos acostábamos juntos. Ella se quedaba embarazada. Nos casábamos. Una gran serie de eventos que me convertirían en un miembro oficial de la familia Boreas. Oh, después de todo eso, ¿acaso llegaría a odiar la fea lucha de poder que siguió tanto que huiría? ¿Planearía no responsabilizarme de mis acciones? ¿Iba a hacerlo pasar como una aventura de una noche? Estúpido. Sin duda terminaría yendo tras Eris todas las noches. Mi impulso sexual era bastante fuerte en mi vida anterior y tenía la sensación, sin siquiera mirar a Paul como ejemplo, de que podría ser lo mismo para mi cuerpo actual. No había manera de que yo estuviera satisfecho con una cosa de una sola vez. Puede que haya acudido a mí hoy, pero la próxima vez yo sería el que iría a verla. Philip y Hilda seguramente esperaban eso. Nadie me detendría. Mordería el anzuelo de la gratificación temporal y caería en la sucia trampa que era la lucha interna de poder de la familia Boreas. Ah, el bastón que estaba en la esquina de la habitación me llamó la atención. Tampoco pude olvidar los sentimientos de Eris. El dinero puede haber venido de Philip y Soros, pero ella fue la que planeó la fiesta para mí y se le ocurrió la idea de darme ese bastón. Ella fue la que se preocupó por nuestra conversación en la fiesta y vino aquí para consolarme esta noche antes de que se quedara dormida. Hoy he estado pensando en mí todo el día. Sin embargo, hace un momento estaba a punto de violarla por lujuria. Había una chica que realmente consideraba mis sentimientos como una persona y traté de hacer lo que quería con ella. ¿Recuerdas lo feliz que se veía cuando hablaba con la criada? Acabas de tratar de pisotear todo eso. Jaja, yo era un pedazo de mierda. No tenía derecho a juzgar a Paul. No tenía derecho a sermonear a nadie. Yo era un pedazo de mierda en mi vida anterior y nada había cambiado al venir a otro mundo. Mañana recogeré mis cosas y me iré. Iría a morir al borde de la carretera como la basura que era. Ah, de repente me di cuenta de que Eris estaba en la puerta. Solo una parte de su cuerpo era visible, su cara asomándose por detrás del marco. Entré en pánico y traté de sentarme, sin pararme. No, debería postrarme. Siento lo que acaba de pasar. Me acobardé como una tortuga, postrándome ante ella. Miré hacia arriba. La mirada de Eris estaba a la deriva mientras se movía, sus piernas rozándose entre sí con el movimiento. Luego susurró lentamente, hoy es un día especial, así que haré una excepción y te perdonaré. Ella me perdonó. Además, ya sé que eres un pervertido. ¿Quién diablos le dijo eso? No, pero era verdad. Yo era el elegido. Yo era el pervertido. Fue por mi culpa. Todo el mundo mire hacia aquí. Soy yo, el pervertido. Pero es demasiado pronto para que lo hagamos. Así que, 5 años. En 5 años, una vez que hayas crecido correctamente, entonces, murmullo, pero hasta entonces, manténlo. Jaja, me desplomé hacia adelante. Bueno, entonces, me regreso a la cama. Adiós, Rudeus. Buenas noches. Buenas noches. Te veré de nuevo mañana. Después de esa despedida entrecortada y desordenada, Eris desapareció de la vista. Podía oír el ritmo de sus pasos mientras ella se alejaba. Esperé hasta que el sonido se desvaneció completamente antes de cerrar la puerta. Phew, me resbalé contra la puerta y me deslicé hacia abajo. Gracias a Dios. Me alegró que hoy fuera mi cumpleaños. Me alegró que hoy fuera un día especial. Me alegró no haber hecho algo peor que lo que hice. Sid 2. Dentro de 5 años. Una promesa definitiva. De Eris. Una promesa. Muy bien, no más insinceros avances hasta entonces. Me dije, 5 años. Tendría 15 años. Todavía faltaba mucho tiempo, pero podía aguantar. Si hubiera un premio garantizado al final, podría trabajar duro. Hasta entonces, sería un caballero. No un pervertido, sino un caballero. Pararía todas las insinuaciones sexuales. El vino solo tenía un sabor profundo después de dejarlo reposar durante años. Un ataque cargado tenía más poder detrás de él cuanto más tiempo lo dejaba acumularse después de todo. Me convertiría en el tipo de hombre que no cedería sin importar el tipo de tentación que encontrara. Esta vez, me gustaría ser ese protagonista cabezota. Yo mantendría apretado el botón A y no
no lo soltaría hasta que hubieran pasado esos 5 años. Esa fue la promesa que me hice a mí mismo. Espera, dentro de 5 años. El protagonista cabeza dura, una imagen de la cara pálida y angelical de Sylphie y su dulce sonrisa apareció repentinamente en la parte posterior de mi cabeza. A la mañana siguiente, me desperté con la ropa interior crujiente. Aparentemente, había soltado accidentalmente el botón A. Bueno, tendría que empezar de nuevo mañana. Hablé con la doncella que vino a recoger nuestra ropa y le pedí que se callara para que Eris no se enterara. Se rió con una mirada de alegría en sus ojos. Fue un poco embarazoso. Nombre: Eris B. Greyrat. Ocupación: nieta del señor feudal de Fitoa. Personalidad: a veces violenta, a veces dócil, dependiendo de la situación. Hace: escuchar correctamente. Lectura / escritura: casi perfecta. Aritmética: capaz de hacer división magia. No puedes hacer ningún hechizo sin cantarlo. Los hechizos de nivel intermedio también son un reto. Esgrima: estilo dios espada nivel avanzado. Etiqueta: actualmente estudiando la difícil etiqueta de la corte imperial. La gente que le gusta: abuelo, Gislan. Persona que ama: Rudeus. Capítulo 8. El punto de inflexión. Sirone Kingdom. Roxy Migurdia miró por la ventana con las cejas tejidas. El color del cielo era extraño: marrón, negro, púrpura y amarillo, un cambio de colores que uno no veía normalmente. Y sin embargo, ella había visto estos colores en alguna parte antes. ¿Qué es?, me pregunto. Los colores le eran familiares, pero nunca antes había visto el cielo así. Lo único que estaba claro era que esto no era un fenómeno natural. La explicación más probable era la magia que, por la razón que fuera, se había salido de control. La escala de la misma era tal que podía verla girar incluso desde lejos. Entonces se acordó. La forma en que brilló, ella había visto esto antes en la Universidad de la Magia. La luz parecía invocar magia. En esa dirección, al este, reino de Asura. No me digas que es Rudeus. Recordó al niño que una vez había tomado como alumno. Ese niño que, a la tierna edad de 5 años, produjo una tormenta mientras estaba completamente tranquilo. Ahora tendría 10 años. A la mitad de su edad tenía el control total de su piscina sin fondo de maná, así que era posible que pudiera hacer algo así. En su carta más reciente, escribió sobre sus dificultades para estudiar la magia de invocación. Tal vez de alguna manera había obtenido un libro sobre el tema, o tal vez había encontrado un maestro. Estás muy expuesta. Mientras pensaba, alguien la abrazó por detrás. Cuando le agarraron los pechos, sintió que algo duro la presionaba contra sus muslos. HNNGH. Roxy estaba harta. No importaba cómo la manoseaba, el grosor de su túnica lo enmascaraba todo. Además, aunque le diera placer hacer esto, lo único que ella sentía era disgusto. Las llamas furiosas consumen mi cuerpo. Quemada en su lugar. ¡Ya! La fuerza de las llamas que cubrían su cuerpo hizo que la persona que estaba detrás de ella volara. Todavía no podía lanzar hechizos sin cantarlos, pero había acortado mucho la duración de sus hechizos en estos últimos 5 años. Cuando se enteró de que Rudeus estaba enseñando a sus propios alumnos a lanzar hechizos sin cantar, decidió practicar el acortamiento de sus propios encantamientos. No había sido fácil. ¿Cuánto esperaba ese niño genio de sus alumnos? No todos fueron tan bendecidos con talento como él. Roxy se dio la vuelta y miró al niño que se derrumbó en el suelo. Su Alteza no puede ponerse detrás de una mujer y empezar a tocarle el pecho. Roxy, intentabas matarme. Haré que te metan en la cárcel. El séptimo príncipe de Sirone Kingdom, Axiron, era un niño con una mala actitud que acababa de cumplir 15 años. Al principio su mal comportamiento era entrañable, pero últimamente había desarrollado un interés real en el sexo y se acercaba sexualmente a Roxy todas las tardes. Mis disculpas. No sabía que un ataque tan débil sería fatal. Debes tener la constitución de un insecto. Girl, falta de respeto criminal. No voy a perdonar esto. Si quieres mi perdón, entonces sube tus ropas y déjame ver tus bragas. Yo paso. Ya había puesto sus manos sobre múltiples doncellas, dejando al rey preocupado por cómo manejar la situación. Ahora parecía que había puesto su atención en su cortés tutora particular. ¿Qué hay de una chica grosera como ella que le pareció atractiva? Roxy no lo entendía. Aún así, no importaba cuánto se le acercase, ella no tenía razón para obedecer sus órdenes. Según el contrato que hizo con el gobierno del país, no importaban las demandas egoístas que hiciera el príncipe, dependía de su discreción sobre cómo manejarlo. No había muchos viviendo en este castillo que quisieran obedecer sus órdenes directamente. Además, era el séptimo príncipe. Se encontraba en la línea de sucesión, por lo que no tenía casi ninguna autoridad. De hecho, si observamos los privilegios que se les conceden, Roxy estaba en una posición mucho más alta como mago de la corte imperial. El príncipe intentó un enfoque diferente. Roxy, ya lo sé que tienes un amante, ya veo, y ¿cuándo conseguí hacer algo tan increíble como encontrar un amante
amante, contestó ella a su repentino murmullo, inclinando la cabeza. Un amante, en algún momento quiso uno, pero aún no había encontrado su pareja ideal. Incluso si lo hiciera, con la forma en que se veía como miembro de la raza Migor, seguramente él no le correspondería. Ya se había dado por vencida. El príncipe también era raro, por lo que probablemente quería probar su cuerpo, aunque solo fuera una vez. Pero Roxy no tenía intención de ser tan fácilmente seducida. Entré en tu habitación y encontré todas esas cartas que tenías amontonadas en la parte de atrás de tu estante. No sé qué clase de campesino es, pero con mi poder podría aplastarlo. Si no quieres verle enfrentarse a una ejecución cruel, más vale que te conviertas en mi mujer. Así que este era su otro método. Tomaría como rehén al amante de la persona que le interesaba, y luego exigiría que el objeto de su afecto se sometiera a él para mantener a salvo a su amante. Después de eso, la llevaba delante de su amante solo para que se sintiera fortalecido al dominar a otra persona. No tenía esa autoridad. Sin embargo, seguía siendo el príncipe de un país. Tenía algunas tropas propias con las que podía hacer lo que quisiera, y había un rumor de que ya había tomado como rehén a la amante de una doncella. ¡Qué mal gusto! Todo lo que hace es asustarme, pensó Roxy. Me alegro de no tener un amante. Todas esas cartas eran de Rudeus. Rudeus, que era un alumno respetado y no su amante. Siéntete libre de hacerlo, le dijo ella. ¿Qué? Realmente lo haré, ¿sabes? Si quieres disculparte, será mejor que lo hagas ahora. Si lo haces ahora, todo lo que tendrás que darme es tu cuerpo. El príncipe claramente no estaba pensando. Ni siquiera sabía la ubicación de Rudeus en primer lugar. Por su actitud, tampoco había leído el contenido de ninguna de esas cartas. Si realmente puedes tener éxito en hacer algo a Rudeus, entonces puedes hacer lo que quieras con mi cuerpo. ¿Por qué actúas con tanta confianza? Deberías saber qué clase de poder tengo. Por supuesto que lo sabía. Sabía que el poco poder que le otorgaba como príncipe de la familia real apenas valía la pena resoplar. Rudeus está bajo la protección de la familia Boreas, una familia noble de élite en el reino Asura. Boreas, como si los nobles pudieran resistir la autoridad de un miembro de la familia real. Ni siquiera sabía los nombres de las familias reales de élite del reino de Asura. Esa comprensión provocó un suspiro de Roxy. Los otros tutores le habían enseñado algo, como los 4 grandes señores regionales, las familias Notos, Euros, Sephiroth y Boreas eran de gran renombre. Cuando el reino Asura entró en batalla, ellos eran los que estaban en primera línea. Habían sido militares durante generaciones y generaciones. Además, los miembros de esas familias nobles de élite podrían ocasionalmente viajar a Sirone en misiones diplomáticas. Esos nombres definitivamente valieron la pena ser recordados. El país de Asura es 10 veces más grande que Sirone. Para tomar al hijo de una familia noble de élite sobre la base de sospechas infundadas y escoltarlo a la horca, tendrías que poseer una enorme cantidad de poder político y habilidades estratégicas. Eso es imposible para usted, Su Alteza. Haré que lo asesinen. Enviaré a mis guardias imperiales. ¿Guardias imperiales? Roxy suspiró interiormente. Realmente no estaba pensando en esto en absoluto. No hay forma de que tus guardias puedan cruzar la frontera del país. Incluso si pudieran, y la probabilidad sería de 1 en 1.000.000, la familia Boreas ha invitado al rey Espada Gislan a su casa como invitado. ¿De verdad crees que podrían colarse en la ciudadela de Roa, en la mansión de los Boreas, pasar por el ojo vigilante de Gislan y asesinar a un mago maestro? El príncipe rechinó los dientes y pisoteó sus pies. Roxy dejó que otro suspiro pasara por sus labios. Ah, no puedo creerlo. Ya tiene 15 años y ni siquiera sabe distinguir entre lo que es posible y lo que no lo es. Roxy oyó que el alumno de Rudeus, Eris, había sido un animal salvaje incontenible hace 3 años, pero que recientemente se había vuelto más refinada. Mientras tanto, su estudiante estaba en este lamentable estado. Años atrás, ella lo había encontrado entrañable e incluso había reconocido su talento para la magia. Desafortunadamente, tan pronto como se dio cuenta de la clase de poder que tenía, su voluntad de mejorar desapareció y pasó la mayor parte de sus lecciones durmiendo. Ahora ella no veía ningún potencial en él. De todos modos, dejaré mi puesto de tutora pronto, así que no llegarás a tiempo aunque envíes asesinos en este mismo instante. Tan pronto como ella dijo eso, él levantó la voz conmocionado. ¿Qué? No he oído ni una palabra de esto. No debes recordar entonces. El acuerdo desde el principio fue que ella trabajaría como su tutora hasta que alcanzara la madurez. En ese momento, había considerado la posibilidad de solicitar que se le permitiera quedarse más allá de su contrato. Sin embargo, había muchos en el Palacio Real que estaban resentidos por su presencia. Irse fue el curso de acción más sabio. También es una buena oportunidad, agregó. Una buena oportunidad para que hay algo extraño en el cielo occidental. Ahora puedo ir a verlo con mis propios ojos. ¿Qué demonios? No dijo que era porque quería ver la cara de Rudeus después de todo este tiempo. Solo enfurecería al príncipe si lo hiciera. Todavía te necesito. Todavía estamos en medio de nuestras lecciones, ¿verdad? Irrelevante. Duermes entre ellas de todos modos. Esa es tu culpa por no haberme despertado entonces. Oh, en serio. Entonces, como mal profesor, debería despedirme rápidamente. Por favor,
asegúrate de contratar a alguien que te despierte la próxima vez. No estoy interesada. Este príncipe es imposible para mí, pensó Roxy. No puedo dejar de compararlo con Rudeus. Todo lo que tenía que hacer era enseñar a Rudeus una cosa y él la tomaba. La estudiaba y aprendía 10 o 20 cosas nuevas. Tal vez no pueda volver a ser maestra después de conocer a un estudiante así. Y así, Roxy dejó Sirone y emprendió su viaje. Fue abordada por el séptimo príncipe y sus guardias personales al salir, pero rápidamente los repelieron. Después, el séptimo príncipe insistió obstinadamente en que debía ser detenida y llevada ante él para responder por el imperdonable acto de violencia que había cometido contra él. Sin embargo, el rey se negó a prestar atención a sus reclamos. En cambio, el príncipe fue reprendido y castigado severamente por no poder convencer a la maga de nivel Rey Agua Roxy Migurdia para que se quedara. Roxy no fue la única que notó el cambio en el cielo. Cada persona en cada parte del mundo se dio cuenta tanto de su anormalidad como de la brusquedad de su apariencia. Incluso los de gran renombre tomaron nota. El WYRM rojo de las montañas, el dios dragón Orsted, miró hacia el cielo del oeste. ¿Mana se está reuniendo allí? ¿Qué es? ¿Qué es lo que ha causado esta locura? No importa. Lo sabré cuando lo vea por mí mismo. Se dirigió hacia el oeste, pasando por encima del cadáver del WYRM rojo que acababa de matar con un solo ataque. Otros WYRMS rojos pululaban por la zona como una manada de insectos, pero ninguno de ellos intentó involucrarse. Sabían la forma en que se caminaba por el suelo. Sabían que aunque se unieran para atacar, solo morirían. También sabían que si se mantenían alejados, estarían a salvo. Ese ser era el dios dragón, un ser que existía fuera de las reglas de este mundo, un ser que no podían tocar. Lleno de orgullo, otro joven WYRM que no entendía su lugar en el mundo descendió sobre Orsted. En una fracción de segundo se convirtió en nada más que en un trozo de carne. Los WYRMS rojos eran criaturas terriblemente fuertes que residían en el continente central. No era solo su destreza en la batalla lo que los hacía temibles, sino también su inteligencia. Por eso sabían que era el hombre del que se rumoreaba que era el más fuerte del mundo, y un oponente al que no podían esperar derrotar por mucho que sus números les favoreciesen. Orsted bajó lentamente de la montaña mientras los WYRMS rojos miraban. Sus intenciones eran un secreto que solo él conocía: la fortaleza flotante. El dragón blindado Perugius, uno de los 3 héroes legendarios, miró hacia el cielo del norte. ¿Qué es eso? Parece la luz emitida cuando el gran emperador del mundo demoníaco revive. Cerca había una mujer con una máscara de cuervo blanco sobre su cara, un miembro de la gente del cielo que poseía alas negras. Ella susurró: el nivel de maná es diferente. Ciertamente. En todo caso, se parece al color de una invocación. Sí, pero dicho esto, nunca antes había visto tanta luz en una invocación. Es similar a cuando creamos Chaosbreaker. Perugius tuvo que actuar. Había pasado el día de hoy como cualquier otro, sentado en la cima de su trono en Chaosbreaker, al que asistieron sus 12 seguidores, continuando vigilando la superficie. Solo tenía un objetivo: vencer a su repugnante enemigo, el dios demonio Laplace, tan pronto como éste reviviera. Esperó en el cielo ese momento en que el sello se desataría. Podría ser que el gran emperador del mundo demoníaco esté tratando de desellar a Laplace. Es posible. El emperador ha estado inquietantemente callado en los 300 años transcurridos desde su renacimiento. Respondió: muy bien, Arumanfi, estoy aquí. Un hombre vestido de blanco y con una máscara amarilla apareció y se arrodilló ante Perugius. Busca inmediatamente y estoy seguro de que quien sea que esté detrás de esto debe estar tramando algo. Si ves a alguien sospechoso que parezca estar involucrado en esto, mátalo. Entendido. El dragón blindado Perugius hizo su jugada, con sus 12 discípulos detrás de él, todo para vengar a los 4 amigos que había perdido. Esta vez, con seguridad, le daría un golpe final al dios demonio Laplace, la tierra santa de las espadas. El dios espada Galfarion miró hacia el cielo del sur. ¿Qué le pasa al cielo? También, en el momento en que se centró en otra cosa, 2 de sus queridos alumnos le atacaron al mismo tiempo. No te me acerques mientras tengo mi atención en otras cosas. Su compostura era relajada. En comparación, a sus 2 queridos alumnos les faltaba el aliento. Como siempre, los 2 no tenían sentido, pensó. Estaban demasiado confiados por haberse ganado el título de emperador espada, pero esto era todo a lo que equivalía. ¡Qué montón de mierda! La fama no tenía cabida en la esgrima. Todo lo que necesitabas hacer era hacerte más fuerte. Lo único que te trajo la fama fue el dinero y el poder político. No había ningún valor en eso. Cualquiera puede obtener esas cosas. Siendo tan bueno como era, podía cortar esa basura de un solo golpe. Si fueras fuerte, podrías hacer las cosas a tu manera. Hacer las cosas a tu manera fue la forma en que te mantuviste vivo. Gisla lo entendió mejor, pero se había vuelto blanda. Por eso estaba atrapada al nivel del rey espada. Aquellos con una poderosa sed de vida eran innatamente fuertes, sin importar cuán físicamente débiles o incapaces de blandir una espada pudieran ser. Pero los que se habían hecho fuertes podían perder esa fuerza motriz. Por eso Gislan se perdió. No era lo suficientemente egoísta. No era como
si los alumnos anteriores a él fueran especialmente dotados. Fue su obscena avaricia lo que los hizo fuertes. El apetito insaciable de una pareja que vivía en un campo de batalla de vida o muerte. Oye, ven a mí ya. Derrótenme y luego peleen hasta la muerte para que uno de ustedes pueda llamarse a sí mismo el dios espada. Tendrás suficiente dinero para jugar durante 100 vidas. Podrás hacer fila con mujeres, desde esclavas hasta princesas, y te saldrás con la tuya. Solo tu nombre pondrá a la gente de rodillas con miedo. Un paso adelante y multitud de personas se separarán para dejarte paso. No empecé a aprender a usar la espada para algo así. Maestro, por favor, no nos insultes así. Esto era todo. Iban a aprender a ser más honestos consigo mismos, porque si lo hicieran, fácilmente podrían aplastar a alguien como él y llamarse a sí mismos dioses espada. El dios espada Galfarion ya se había olvidado del cielo del sur, en algún lugar del continente demoníaco. El gran emperador del mundo demoníaco, Kisirika Kisirisu, miró al cielo oriental. Cuando te vuelves tan grande como yo, puedes ver las cosas, aunque estés en la dirección opuesta. ¿Cómo es eso? Increíble, ¿verdad? No había nadie para responderle. No había ni una sola persona presente. Así que me estás ignorando. Majaja. Muy bien, muy bien. Los perdonaré, humanos. O mejor dicho, nadie se me acercará por el tratado de paz, así que no tengo más remedio que perdonarte. Majajajaja, bajajajaja, bajagor. Kisirika estaba sola. En el momento en que había resucitado de la muerte, gritó: yo, el gran emperador del mundo de los demonios, Kisirika, he resucitado, debo haberlos hecho esperar, bajajajaja. Pero no había nadie allí. Decidió que iría a la ciudad y repetiría su declaración, solo para que la miraran como si fuera una niña lamentable. Desde entonces, nadie le ha prestado atención. Intentó visitar a una de sus viejas amigas, pero ellas simplemente le dijeron: las cosas están tranquilas ahora mismo, así que compórtate. ¿Qué están haciendo esos adivinos humanos? Cuando revivía en el pasado, empezaban a temblar de miedo repentino, balbuceaban cosas raras y luego saltaban de sus ventanas. Sin ese acto de apertura, siento que mi renacimiento no tiene valor. Honestamente, los jóvenes de hoy en día. Pateó una piedra y miró hacia arriba, hacia la piscina mágica del cielo occidental. Otro nombre del gran emperador del mundo demoníaco era el del emperador demoníaco de ojos de demonio. Poseía más de 10, y de un solo vistazo podía ver lo que estaba sucediendo, no importaba lo lejos que estuviera. Con esos ojos vio el poderoso maná, la luz familiar de la magia invocadora y la persona que la controlaba, o al menos, debería haber sido capaz de hacerlo. ¿Qué es esto? ¿No puedo ver al que está haciendo esto? Me pregunto si hay una barrera. Debes ser tímido, escondiendo tu cara después de causar tanto caos. Los ojos de Kisirika no eran todopoderosos. Por eso era simplemente la gran emperadora del mundo de los demonios y nunca sería llamada un dios demonio. No importaba cuánto tiempo pasase. No es que eso le molestara especialmente. Sería bueno que al menos pudieran convocar a un héroe. Pero últimamente todo el mundo es la place esto y la place aquello. Kisirika, ¿quién es esa? Así que no es que importe. Supongo que hasta los héroes prefieren hombres jóvenes con buen aspecto como la place. Yo también quiero algo de tiempo en el centro de atención. Quiero que me bañen con atención y me pongan en desfile. Ella suspiró mientras se embarcaba en su viaje. Un viaje sin un destino particular en mente. Al mismo tiempo la perspectiva de Rudeus. Fuimos a una colina en las afueras de la ciudadela de Roa. Como había prometido en mi cumpleaños, iba a mostrarle a Gislan cómo era la magia del agua de nivel santo. Eris, por supuesto, se unió a nosotros. Saqué a Aquahartia y le quité la tela que había envuelto alrededor del cristal por si acaso. A pesar de lo incómodo que parecía, era mejor que mostrarles a los ladrones potenciales lo caro que era mi producto. Lo había envuelto para que pareciera un paño lleno de maná para amplificar la magia del bastón. Era al menos mejor que la gente que pensaba que estaba escondiendo una gema enorme. Decidí probar el personal con un tiro de práctica antes de probar la magia acuática de nivel santo. Me concentré en la misma cantidad de maná que siempre hice para crear una bola de agua, pero el resultado fue inmenso, más grande de lo que había visto antes. ¡Wow! Esto es enorme. Cuando intenté comprimir la pelota, se hizo tan pequeña que ni siquiera se podía ver. Lentamente hice ajustes. Después de 30 minutos de probar las cosas, me di cuenta de que este equipo quintuplicaba los efectos de mi magia acuática. Esto significaba que mi magia ofensiva era más potente y podía producir el mismo nivel de potencia con un coste de maná reducido. Para representar esto con números: sin el bastón, costo de maná 10, poder 5. Con el bastón, costo de maná 10, potencia 25. Con el bastón, costo de maná 2, potencia 5. Algo por el estilo. En otras palabras, funcionaba como una lupa o un microscopio. Los ajustes elaborados eran difíciles en este momento, pero probablemente estaría bien una vez que me acostumbrara a usar el bastón. ¿Cómo es eso? Eris tenía una mirada nerviosa en su cara. No te preocupes, estoy oficialmente obsesionado con mi nuevo juguete, pensé. Es difícil hacer ajustes, pero es realmente asombroso. Realmente, estoy contenta. Continué probando y descubrí que la magia del fuego se amplificaba 2 veces mientras que la tierra y el viento se amplificaban 3 veces.
veces. Usar el bastón para combinar diferentes tipos de magia, sin embargo, parecía difícil. O también era cuestión de acostumbrarse a ello. Muy bien, entonces, lo que todos ustedes han estado esperando. Yo, Rudeus Greyrat, te mostraré mi gran y poderosa técnica oculta. Yae. Eris aplaudió de alegría. Gislan también parecía muy interesada. Yo también me sentía emocionado. Es hora de mostrarles lo genial que era. Bueshahauhau. Levanté mi bastón hacia el cielo mientras cantaba mi hechizo mágico de agua del nivel santo. Mana, acércate a mí. Magnífico espíritu de agua, eleva a los cielos. Fue entonces cuando me di cuenta. ¿Qué es eso? Los otros dos siguieron mi mirada y también miraron hacia arriba. No lo sé, pero es una cantidad increíble de maná, para que pudiera ver maná con ese ojo. Después de 3 años finalmente conocí su verdadero poder, un ojo de demonio. Gislan reemplazó rápidamente el parche de su ojo. Volvemos a la ciudad por ahora. No sabía lo que anunciaba este cielo anormal, pero si algo pasaba. Quería tener un techo bajo el cual refugiarme. Estaríamos en problemas si las lanzas empezaran a llover sobre nosotros. No, cuanto más te acercas a la ciudad, más concentrado está el maná. Sería mejor que nos distanciáramos. Pero tenemos que volver a la mansión y avisar a todo el mundo al menos. Seguramente sería mejor informar a Philip y a los demás y poner a la gente del pueblo a salvo. En ese caso, iré, Rudeus. Agáchate. Me agaché reflexivamente. Algo que me silbó, cortando el aire a toda velocidad justo donde había estado mi cabeza. Un escalofrío bajó por mi columna vertebral. ¿Qué fue eso? ¿Qué es lo que acaba de pasar? Tú, a mi lado, Gislan puso su mano sobre su espada y su silueta se desdibujó. Al momento siguiente estaba en una pose como si acabara de golpear con su espada. Ella me lo había demostrado muchas veces antes. La técnica del nivel santo del estilo Dios Espada, la espada larga de la luz. Una técnica secreta del estilo Dios Espada, se decía que si la realizabas perfectamente, la punta de tu espada alcanzaba la velocidad de la luz. Gislan me dijo que fue esta técnica la que hizo que el estilo de Dios Espada fuera el más fuerte de los 3 estilos. Las cejas de Gislan tejidas. Debe haber fallado su objetivo. Su oponente esquivó el golpe mortal de un ataque que fue demasiado rápido para ser visto a simple vista. La cara de Gislan se endureció con precaución mientras miraba a algo detrás de mí. Lentamente me di la vuelta para ver quién había tratado de atacarme y esquivé el corte de Gislan. ¿Quién? Un hombre se paró allí. Tenía el cabello rubio y llevaba algo que parecía un uniforme escolar blanco puro, abrochado en la parte delantera. Probablemente tenía una cara bonita, pero estaba escondida detrás de una máscara amarilla que parecía un zorro. En su mano derecha había una daga. Debe haber sido eso. Eso fue lo que vino por mi cabeza. ¿Quién es usted? Dinos tu nombre. En el momento en que Gislan gritó, su rostro brilló. Era una luz brillante, tan brillante que nos cegó a todos por un momento. Inmediatamente cerré los ojos. ¡Ga! Oí a Gislan gritar. Entonces un ruido de metal chocó contra metal. Luego el sonido del movimiento rápido. Sus espadas se encontraron 2 veces y luego una tercera vez. Para cuando mi visión se recuperó, Gislan estaba frente a mí con el parche de su ojo hacia atrás. Así que así fue como lo hizo. En el momento en que la luz nos quitó la visión, se apartó el parche para poder ver con el otro ojo. Bastardo, ¿quién eres? Eres enemigo de la familia Greyrat. Arumanfi el Brillante. Ese es mi nombre, Arumanfi. Vine a poner fin a este extraño fenómeno por orden del Lord Perugius. Perugius. Ese era un nombre que había oído antes. Uno de los 3 héroes legendarios que mataron al dios demonio y uno de los sobrevivientes de esa batalla. Un invocador con 12 familiares. Entonces, como una reacción en cadena, recordé el nombre Arumanfi. Era uno de esos 12 familiares. Arumanfi el Brillante. Ten cuidado, Gislan. Según la literatura que leí, este tipo puede moverse a la velocidad de la luz. Rudeus, toma a la joven maestra y retrocede. Tal como Gislan me lo pidió, usé mi espalda como escudo y escolté a Eris a una distancia segura para que no nos viéramos envueltos en la batalla. Tuve cuidado de no ir demasiado lejos, permaneciendo al alcance de Gislan. Si realmente fuera Arumanfi el Brillante, una espada no podría tocarlo. Estaba seguro de que había leído algo así en la leyenda de Perugius. Dicho esto, ¿de dónde había salido? No hay que esperar. Se decía que Arumanfi el Brillante era el espíritu gobernante de la luz. Se decía que podía viajar cualquier distancia instantáneamente si estaba dentro de la línea de visión. Cuando leí eso, pensé que era un montón de basura, pero él apareció detrás de mí en un abrir y cerrar de ojos. Gislan nunca dejaría que bajara la guardia, y no tenía ninguna razón para estar al acecho en esta área de antemano. Debe haber volado hasta aquí a la velocidad de la luz. Esa era una de sus habilidades después de todo. Mujer, muévete. Este extraño suceso podría terminar si mato a ese chico. Espera, ¿de qué estaba hablando? ¿Extraño suceso? ¿Se refería a esa cosa en el cielo? ¿En qué tipo de malentendido estaba metido? Soy el rey espada Gislaine de Doldia. Esa cosa en el cielo no tiene nada que ver con nosotros. Retírate. ¿Rey espada? ¿Cómo puedo creerlo? Muéstrame la prueba. Mira, esta es una de las famosas hojas de los 7 dioses espadas originales, y
Iramune, Flacor, aún no creerás después de verlo. Empujó su espada hacia Arumanfi mientras la agarraba firmemente por la empuñadura. No sabía que su espada tenía ese tipo de inscripción. Núcleo plano, núcleo como en el pecho. Ciertamente ni una palabra que asociaría con el pecho de Gislan. Júralo por los nombres de tu maestro y de tu casa. Juro por el nombre de mi maestro, el dios espada Galfarion, y el honor del pueblo de Doldia. De Doldia, ¿verdad? Muy bien. Si más tarde descubrimos que no eres tan inocente como dices, Lord Perugius decidirá tu destino. Por mí está bien. Arumanfi estiró su daga. No estaba seguro de lo que estaba pasando, pero el asunto estaba aparentemente resuelto. A mí me parecía obvio que jurar que algo era cierto no significaba que alguien fuera honesto, pero aparentemente así era como funcionaban las cosas en este mundo. Dicho esto, jurar sobre los nombres de esas personas realmente le dio tanta credibilidad a sus palabras, al mismo nivel que, por ejemplo, el Papa Católico Romano que jura por el nombre de Dios. Está bien, siempre y cuando no sean ustedes los responsables. Y ni siquiera te disculparás por atacarnos de la nada. Fue tu culpa por hacer algo sospechoso aquí, dijo, girando sobre su talón. Vamos a calmarnos y a pensar en esto racionalmente, pensé. Primero, algo extraño estaba sucediendo en el cielo. Entonces apareció este tipo, el familiar de un héroe legendario y con historia. Esta persona de leyenda me atacó. Pensó que yo era el que causó el fenómeno en el cielo. Eso no era cierto, por supuesto, pero tal vez sabía algo de lo que estaba pasando allá arriba. No podría haberlo hecho o no me habría atacado en primer lugar. Empecé a decir. Justo cuando llamé a Arumanfi, el cielo se volvió blanco y un dedo de luz corrió hacia el suelo. En el instante en que llegó a la tierra, la luz se infló a una velocidad increíble, tragándose violentamente todo lo que encontraba a su paso como un maremoto. La mansión, la ciudad, la ciudadela, las flores y los árboles. Todo fue devorado a medida que se expandía. Tan pronto como Arumanfi vio lo que estaba sucediendo, desapareció en una explosión de luz dorada. Gislan corrió hacia nosotros, pero fue tragada antes de que pudiera alcanzarnos. Eri se congeló en confusión y yo envolví mi cuerpo alrededor del de ella para protegerla. Ese fue el día en que la región de Fitoa desapareció. Epílogo, 6 meses después. Fue 6 meses después de que la región de Fitoa desapareciera. Roxy finalmente había llegado a la zona, solo para ser recibido por las llanuras cubiertas de hierba. Ella miró con los ojos muy abiertos y se quedó boquiabierta. Estaba parada en la carretera principal, una carretera asfaltada. Ningún otro país tenía una carretera tan magnífica tan lejos de su capital. El reino de Asura lo había desarrollado y establecido, extendiéndose de un extremo del reino al otro. Pero así era la carretera la última vez que la atravesó. Ahora se había ido, abruptamente cortado delante de ella. No había nada más hasta donde el ojo podía ver. Nada más que hierba esparcida por todas partes. Algo había pasado. Ella lo sabía, pero no estaba segura de qué. Todo lo que sabía era que la región de Fitoa había desaparecido, Buenavila se había ido, y Rudeus, su amable familia que la había aceptado a pesar de su raza, y todos los demás habían desaparecido. Roxy se enteró de la historia varias veces durante su viaje aquí. Estaba segura de que no podía ser verdad, segura de que la gente solo intentaba engañarla. En cualquier caso, decidió no creer lo que escuchó. Ella creía que Rudeus y su familia estaban definitivamente vivos. Estaban bien y no les había pasado nada. Apostó todo en ese pedazo de esperanza, al menos hasta ahora, cuando finalmente vio que la realidad se extendía ante ella. Las rodillas de Roxy se le aflojaron. Así que tú también perdiste a alguien, dijo el conductor de la carreta que cogió. Un aprendiz excepcional, respondió ella. Un aprendiz, siendo un aprendiz de mago, debe haber estado preparado para la posibilidad de perder la vida de todos modos. Sí, solo tenía 10 años. Bueno, eso es demasiado pronto. Le dio una palmadita en el hombro como para calmarla. Durante un tiempo, Roxy no pudo hacer otra cosa que mirar a la tierra a sus pies. No quería pensar en nada, no podía. Ni siquiera estaba segura de lo que debía hacer desde aquí. El conductor la miró en silencio antes de volver a hablar, sus palabras medidas. En realidad, hay un campo de refugiados de la región de Fitoa. ¿Quieres ir a ver? Bueno, sería difícil para un niño de 10 años sobrevivir a lo que pasó, pero nunca se sabe. Volumen 02 Childhood Light Novel. La cabeza de Roxy se sacudió. Yo iré. Era Rudeus después de todo. Seguro que estaba bien. Sin duda usó su ingenio para sobrevivir. Seguramente estaba en perfecto estado de salud, viviendo en ese asentamiento. Una vez más, se aferró firmemente a un trozo de esperanza. El campo de refugiados constaba de numerosos edificios de madera y tenía aproximadamente el tamaño de una aldea. Un gran número de personas se agitaron. Eran todo menos despreocupados. Tenían un humor oscuro y pesado sobre ellos. Nunca pensé que vería algo así en el reino Asura, pensó Roxy. El reino Asura que Roxy sabía que era el país más rico del mundo. La gente allí tenía la cara llena de optimismo y había sonrisas por todas partes. La comida era abundante y los monstruos eran escasos. Era el lugar más fácil para vivir. No había sonrisas que encontrar aquí. El asentamiento no parecía carecer de comida. Esta era una zona bastante generosa. No se morirían de hambre, no mientras
mientras puedan arrancar la hierba y comérsela. Mientras no estuvieran en peligro de morir de hambre, deberían haber sonreído. Aunque hubiera ocurrido un desastre, las cosas no eran tan terribles como en el continente demoníaco. O eso pensaba, pero no podía evitar fruncir el ceño ante el espectáculo que tenía ante sí. El campo de refugiados tenía un gremio temporal de aventureros. Fue allí, frente al tablón de anuncios que normalmente tenía varias peticiones clavadas, donde la melancolía habitaba con más fuerza. Un hombre que había perdido su casa y su familia se quedó allí llorando. ¿Qué demonios es esto? 6 meses enteros, me tomó 6 meses enteros volver aquí, maldita sea. Laura, Francis, ¿por qué están todos muertos? Perdió a su familia, y no solo a ellos, sino su casa, su tierra, las herramientas de su oficio, todo lo que tenía. Sus gritos desgarradores eran difíciles de escuchar, pero nadie podía evitar que se lamentara. Dios, todo esto es culpa tuya. Un sacerdote arrojó al suelo las herramientas de su oficio, símbolo de la organización religiosa Milis. No creeré más. Ustedes no son dioses, solo nos ridiculizan y nos matan. Son demonios crueles. Con la cara llena de odio, miró al cielo y maldijo. Había otros creyentes de Milis presentes, pero ninguno de ellos rezaba a los dioses. Un comerciante intentaba cortarse la garganta para ser detenido por la gente que lo rodeaba. No me detengas. Hey, ya basta. ¿De qué sirve morir? Las cosas buenas todavía pueden pasarte si estás vivo. Sí, vivo. ¿En serio crees eso? Maldita sea. Perdí algo más importante que mi propia vida. Por favor, solo déjame morir. Maldita sea, maldita sea, maldita sea. El hombre se puso en cuclillas y empezó a llorar, su cara contorsionada por la desesperación. Todo su cuerpo temblaba. Este era un lugar horrible. Los rostros de todos estaban afligidos. Roxy nunca antes había conocido un lugar tan dominado por la tristeza. Había visto morir a mucha gente, incluso había escapado de escenas de carnicería en numerosas ocasiones. Esta era la primera vez que veía un lugar de tanta angustia. Esto podría ser un esfuerzo sin sentido, pensó ella. Atraída por la pesada atmósfera, se sintió cerca de las lágrimas, pero siguió adelante y comenzó su búsqueda de información. Pasó una hora. Roxy aprendió lo esencial de lo que pasó. Después de que el cielo se volvió extraño, se produjo una calamidad de maná a gran escala sobre la región de Fitoa. No fue una explosión exactamente, pero se extendió por todas partes. Todo en la región de Fitoa fue envuelto por ella y teletransportado al azar a lugares de todo el mundo. Los edificios y los árboles desaparecieron por completo, dispersando solo a la gente que había estado allí. Algunos de ellos habían logrado regresar a la región, pero se dieron cuenta de que no quedaba nada de sus pueblos natales y perdieron toda esperanza. Verdaderamente terrible, murmuró Roxy mientras miraba el tablón de anuncios. Había filas de nombres listados como fallecidos o desaparecidos. Al lado de ellos había mensajes para los miembros de la familia y peticiones tales como: si usted ve a esta persona en sus viajes, por favor tráigala aquí. La parte más llamativa del tablón de anuncios fue una petición que fue fijada bajo el nombre del señor feudal de Fitoa, pidiendo información sobre los desaparecidos y fallecidos, un número sin precedentes de personas. Como aventurera, Roxy había hecho su parte del trabajo. Nunca en su vida había visto un tablón de anuncios tan lleno de peticiones, ni uno que fuera tan desesperado y tan desgarrador. Estaba claro cuán extendido era realmente el daño de esta calamidad. Quizás se había encontrado con alguien en la lista de los fallecidos y desaparecidos en el camino hacia aquí. Oyó rumores sobre gente que de repente reapareció. Por supuesto que no le había prestado atención en ese momento. Siempre había chismes ociosos como ese. Si tan solo pudiera recordar algo, podría ser de alguna ayuda para la gente de aquí. No. Ella agitó la cabeza, deteniendo su hilo de pensamiento justo ahí. Había tomado la autopista más grande del continente central para llegar aquí. Cualquier información que ella tenía, alguien más probablemente ya la había reportado. Roxy, en cambio, dirigió su mirada a la lista de los fallecidos y comenzó a revisar los nombres en orden. A pesar de la magnitud del desastre, la lista de fallecidos era relativamente corta, y no reconoció ninguno de los nombres. En comparación, la lista de personas desaparecidas era tan larga que era doloroso mirarla. Tenía sentido, ya que todos habían sido transportados a otro lugar. Seguramente algunos de ellos habían sido atacados y asesinados por monstruos, sin dejar ningún resto para identificarlos. Había muchos lugares que podían matar a uno instantáneamente, las cimas de las montañas, en el aire o en el mar. Fue increíble que algunas de las muertes fueran confirmadas. Ahí está. Roxy frunció el ceño. Encontró los nombres de Rudeus y los otros en la columna de personas desaparecidas. Rudeus Greyrack, Zenith Greyrack, Lilia Greyrack, Aisa Greyrack. Ella sabía que Lilia se había convertido en una de las esposas de Paul. Rudeus lo había escrito en una de sus cartas. Los nombres de Paul y Norn tenían una línea trazada a través de ellos. Echó otro vistazo a la lista de fallecidos, por si acaso. No estaban allí, eso significaba que tenían que estar vivos. Por otra parte, también podría haber significado que no había información sobre ellos. Un momento de alivio de corta duración. Al menos puedo alegrarme de que no estén muertos por ahora. Sin darse cuenta, volvió a mirar el tablón de anuncios. La desesperación
admiración de los escritores era tan clara. Roxy se preguntaba si a sus propios padres les iba bien en casa. Había pasado bastante tiempo desde que se peleó con ellos y dejó su aldea. Hasta hace poco no había prestado mucha atención al flujo del tiempo, en parte porque era miembro de la raza Migur. Los meses pasaron rápidamente. Tal vez al menos debería enviar una carta. Eso es, encontró un mensaje en la pizarra. El escritor era Paul Greyrat. Para Rudeus, Zenith, Lilia y Aisa han desaparecido. North está a salvo bajo mi custodia. No sé dónde estás ahora mismo, pero estoy seguro de que aunque estés solo, volverás aquí. Así que te buscaré al último. Por ahora, me dirijo al continente Milis. Ahí es donde Zenith nació y se crió. He enviado un mensaje a la ciudad natal de Lilia y a su casa también. Quiero que busques en la parte norte del continente central. Si encuentras alguno de ellos, ponte en contacto conmigo con la siguiente información. Zenith, Lilia, si alguno de ustedes ve esto, por favor contácteme también. Para cualquiera que pueda conocerme a mí o a mi familia, o a antiguos miembros del Colmillo de Lobo Negro, por favor ayúdenme a buscar. Estoy seguro de que los miembros del Colmillo de Lobo Negro pueden tener sentimientos encontrados hacia mí. No te pediré que lo escondas bajo la alfombra. Puedes gritarme todo lo que quieras. Si me pides que te lama las botas, lo haré. Todos mis bienes desaparecieron, así que no puedo pagarte, pero por favor, ayúdame a buscar a mi familia. Información de contacto. Continente Milis, país sagrado de la capital Milis, Migition, gremio de aventureros. Nombre del grupo, Escuadrón de Búsqueda de Residentes de Buena Vila. Nombre del clan, Asociación de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la región de Roa, de Paul Greyrat. Paul estaba vivo, sabiendo que eso le trajo alivio. Rudeus se había quejado de Paul en sus cartas, pero parecía que Paul era especialmente confiable en situaciones como esta. Roxy se detuvo a pensar. El mejor curso de acción sería ayudar con la búsqueda. Estaba en deuda con su familia después de todo. Incluso ahora pensaba cariñosamente en los 2 años que pasó con ellos por muchas razones. Estaba más que dispuesta a ayudar. Muy bien, hagámoslo, decidió. En el momento en que se decidió, sus pensamientos empezaron a moverse. Pero, ¿a quién debo buscar y cómo? Colmillo de Lobo Negro era probablemente el nombre del grupo aventurero de Paul. Esas personas probablemente no estaban familiarizadas con Rudeus o Lilia para el caso. Pero como Paul había dejado a Rudeus por última vez, ella decidió buscarlo a él. Parecía que Paul pensaba que Rudeus volvería a Fitoa, pero ese chico era muy adaptable. Era igual de probable que se instalara en cualquier lugar al que hubiera sido teletransportado. Si ese fuera el caso, ella necesitaba contarle lo que había pasado y traerlo de vuelta. Buscaré a Rudeus entonces. Ahora, ¿por dónde empezar? Paul había ido a la capital del país de Santo Milis. Eso significaba que probablemente dejó mensajes similares en el camino, específicamente en 3 lugares: las fronteras del reino Asura, el puerto oriental del reino del Rey Dragón y el puerto occidental de la Tierra Santa de Milis. En ese caso, debería buscar más allá de esos lugares. Esa sería la parte norte del continente central, el continente Vegarit y el continente demoníaco. Uno de esos 3. Nunca había estado en Vegarit antes, pero escuchó que estaba lleno de laberintos y monstruos. Y aunque estaba familiarizada con la geografía del continente demoníaco, era peligroso viajar sola. Si ella quería una ruta segura, entonces la región norte sería lo mejor. Pero eso fue exactamente por lo que tuvo que ir a uno de los otros 2. Podría encontrar un grupo y viajar a una de esas 2 regiones. Bien, ahora que se había decidido, no tenía sentido quedarse aquí. Se dirigía al puerto este del Rey Dragón. Desde allí, buscaba un grupo que se dirigiera al continente Vegarit o al continente demoníaco. Una vez que se solucionó eso, Roxy se movió rápidamente. Terminó los preparativos para su viaje y salió del campo de refugiados. Extrañamente, solo moverse era suficiente para levantar el velo de la tristeza. No solo eso, sino que su creencia de que Rudeus aún estaba vivo se fortalecía con cada paso. Quiero sentarme en la mesa con todos ellos de nuevo, aunque sea una vez más, pensó mientras sus pies la llevaban hacia el sur. Ese fue el comienzo del largo viaje de Roxy Migurdia. Capítulo extra: la diosa del bosque. Directamente al este del reino de Asura y justo al otro lado de las montañas, en medio del continente central, había una esfera de muchas pequeñas naciones luchando entre sí por el dominio de la región. Este lugar, donde los países fueron construidos solo para enfrentar su desaparición poco después y ser reconstruidos una vez más, fue llamada la zona de conflicto por los locales. Uno de los países pequeños en la zona de conflicto fue el país mercenario de Marquien. Establecida por el gran mercenario que le dio nombre, se convirtió en una nación guerrera que basó su economía en el envío de mercenarios a los países vecinos. Había una taberna en una de las esquinas de Marquien. Allí, un mercenario se jactaba de una de las cicatrices que tenía sobre el hombro. Mira esta cicatriz. Lo conseguí durante la defensa de Rudomin. Oh, esa batalla. Esa fue una dura lucha. ¿Dónde estabas asignado? La puerta este del fuerte Arús. Ese lugar era un infierno. Estuve a punto de perder mi maravilloso y amado brazo derecho. El infierno ni siquiera empieza a describir lo que pasó allí. Escuché que ustedes fueron flanqueados y sus fuerzas fueron devastadas. No muy diferente de lo que les pasó
pasó en la batalla defensiva de Rudomin. Escuché que ustedes tenían sus rutas de abastecimiento cortadas, así que ni siquiera tenían comida. El país mercenario de Markien apoyó a todas las demás naciones por igual y sin discriminación. Los mercenarios que enviaron eran increíblemente temidos. Sus tropas eran grandes guerreros, sus comandantes calmados y tranquilos, y sus tácticos sobresalían en tácticas militares. Una vez que entraron en batalla, llevaron a sus aliados a la victoria sin falta. Eran un símbolo de triunfo y miedo en el campo de batalla. Eso era lo que significaba ser un mercenario de Markien. Es increíble que hayamos salido vivos de allí. Bueno, eso es lo que se llama la gracia de la diosa del bosque. Uno de los mercenarios recuperó un colgante del bolsillo de su pecho. Había un relieve tallado en la madera, el perfil de una mujer con orejas de animal. Al ver esto, el otro mercenario desenvainó la espada corta a su lado. La hoja estaba teñida de rojo con pintura. Luego un brindis por la diosa del bosque Lain. Que nosotros también seamos los vencedores en las próximas batallas. Salud. Con sus objetos en una mano y sus copas de vino en la otra, los dos mercenarios bebían hasta la última gota de alcohol. Esa era su forma de rezar. Ah, eso es algo bueno. Sí, hay que tomar alcohol después de la batalla. Las pertenencias de Markien son las mejores. Y las mujeres también. Vamos al burdel después de esto. Mantengamos esa parte en secreto para la diosa. Ajajaja. La noche transcurría mientras los dos compartían alegremente las bebidas. La diosa del bosque Lain era el dios de los mercenarios Markien. Según la leyenda, ella era la diosa de la salvación que apareció hace 100 años cuando el país mercenario de Markien estaba al borde del colapso. Su guía de uno de los legendarios comandantes en jefe del país rescató al país del desastre. Gracias a esa leyenda, muchos de los mercenarios de Markien creían que cuando estaban al borde de la muerte, la diosa del bosque aparecería de la nada y los salvaría. Por eso le rezaron. Sin embargo, por extraño que parezca, solo había un país en todo el mundo que creía en la diosa del bosque Lain, y ese era el país mercenario Markien. ¿Por qué era solo este país en particular el que tenía esa costumbre? La respuesta fue una historia muy interesante. Año 417 del dragón blindado. Fue el año del incidente del desplazamiento en el reino de Asura. No habían pasado 2 años desde que el rey mercenario Markien proclamó el establecimiento de la incipiente patria mercenaria de Markien. El país estaba al borde del colapso y se enfrentaba a una crisis. Esto no fue algo raro. En la zona de conflicto se establecieron y destruyeron países pequeños todo el tiempo. La gente esperaría una oportunidad para construir su propio país, con la ambición de apoderarse de toda la región y crear un país aún mayor, solo para que ese sueño se haga añicos y se fragmentara. La nación mercenaria de Markien fue solo otra víctima de ese ciclo, una nación desorganizada a punto de enfrentar el mismo destino, nada más y nada menos. Aún así, no pasó nada sin una causa. Su primer paso en el camino de su destrucción fue la diplomacia. El país, cuya economía se basa en el despliegue de mercenarios, posee un poder nacional y militar superior al que se espera de un país en desarrollo. Sin embargo, esa fue la causa de su problema. Los dos países en contacto más estrecho con Markien, el reino Dikuto y el imperio Bros, desconfiaban profundamente del país mercenario. Ellos conspiraron en su contra, y cuando las relaciones diplomáticas se rompieron, ambos países proclamaron la guerra a Markien simultáneamente. Aunque era un país mercenario, era impotente contra el poder combinado de otras dos naciones. Markien hizo una muestra de resistencia feroz, pero perdió la mitad de su territorio tras la repentina entrega de una importante fortaleza y la pérdida de numerosas grandes batallas. No había futuro para el país. Aquellos mercenarios que pensaban lo mismo huyeron a otros países o se convirtieron en traidores, lo que se convertiría en la batalla decisiva, que más tarde se conocería como el lugar de la batalla final de Markien, tuvo lugar en una gran cuenca. Markien reunió su fuerza militar y se posicionó contra los dos países aliados. Hasta ese momento, los dos países habían lanzado sus ataques por separado, pero la cuenca era un hito importante con bosques infestados de monstruos a ambos lados. Esto restringió su capacidad de maniobrar a través de él. Tuvieron que unirse. Por eso también la cuenca era un punto clave. Una vez que Markien cayera, los otros dos países tendrían que controlar este punto para tomar el poder sobre el área alrededor de la capital. Además, una vez que eso terminó, era fácil imaginar el conflicto que estallaría entre el reino Dikuto y el imperio Bros. Markien ya había tratado de sacar provecho de la naturaleza tensa de la relación entre esos dos países, pero su fuerza militar se vio reducida al punto en que tenían poca capacidad para levantar una oposición significativa. Estaban muy ocupados tratando de evitar el colapso del país. Bigot Mercenal, el capitán de la tercera unidad de la compañía mercenaria de Markien, llevó a 10 de sus hombres a las profundidades del bosque. El bosque de Ejin, como se le llamaba, estaba infestado de monstruos. Desde tiempos inmemoriales, el gobernante de esta zona había prohibido el paso por ella, o así lo declararon unánimemente los que vivían cerca. Los leñadores incluso se negaron a entrar en el bosque de Ejin. Esto significaba que era imposible pasar con las tropas. Incluso en la batalla actual, los dos países enemigos de Markien evitaron acercarse al bosque. El rey
Marquien decidió aprovecharse de eso. Sus tropas atravesarían el bosque y lanzarían un ataque sorpresa a uno de sus dos enemigos. Un plan simple pero efectivo. Dicho esto, la fuerza militar de Marquien no era lo que solía ser. Solo el acto de invadir el bosque reduciría en gran medida su número cuando fueran abordados por varias bestias. Olvídate de lanzar un fuerte ataque sorpresa. Parecía que solo iban a despilfarrar recursos. Ahí fue donde su estrategia entró en juego. En la batalla anterior habían conseguido varios trajes de armadura del Imperio Brous. Harían que algunos de sus soldados se los pusiesen y luego atacarían el Imperio Dikuto por detrás. Los dos países habían formado una alianza temporal hasta que Marquien fuera derrotado. Una vez que eso terminara, los dos comenzarían inevitablemente a luchar por el control de la tierra que habían conquistado. Incluso ahora las tensiones eran altas, ya que ambos países comenzaron a considerar qué métodos serían más beneficiosos para ellos. Solo haría falta un pequeño empujón para que su alianza se rompiera, creando un conflicto entre ellos. Ese era el objetivo de Marquien. Bigot Mercenal, conocido por su audacia y determinación, fue el encargado de la operación. Pasaría por el bosque y lanzaría un poderoso ataque furtivo con una pequeña compañía de mercenarios. Fue un esfuerzo increíblemente peligroso. No volverían con vida aunque tuvieran éxito. De hecho, podrían tener que quitarse la vida para evitar ser capturados. No pudieron traer nada que pudiera revelar su identidad. Nadie podía saber quiénes eran ni de dónde venían. No había honor en esta misión. En vez de eso, morirían como traidores. A pesar de eso, Bigot le dijo a Marquien: no te preocupes, porque las historias sobre nosotros se transmitirán. Seguiremos viviendo como los héroes que llevaron a este país a la victoria durante una de sus grandes batallas, al igual que los legendarios dioses gemelos Migus y Gumis. ¿No es eso un honor en sí mismo? Bigot asumió esta tarea, viendo la similitud entre él y los héroes legendarios de hace 400 años que murieron en la batalla contra la Place. Tenía 10 hombres bajo su mando. 3 eran espadachines de nivel intermedio estilo Dios del Norte, mientras que los otros 7 eran mercenarios no asociados con los 3 estilos de espada. El mismo Bigot era un espadachín de nivel avanzado, pero su grupo no tenía curandero y ninguno de ellos era particularmente hábil. En estos lugares, los magos eran muy valiosos para los grupos, pero ¿cómo se estaban preparando para la batalla final? Marquien no podía permitirse asignar ninguno a un equipo de peones desechables. La verdadera victoria significaba que el país tenía que desencadenar la guerra entre sus enemigos, capitalizar esa oportunidad y salir triunfante. Nunca pensé que haría algo así, pensó Bigot, riéndose en autodestrucción. Bigot estaba destinado a ser un mercenario. Nació en una banda de mercenarios. Su padre murió en batalla mientras su madre estaba embarazada de él, y su madre murió en batalla poco después de que él naciera. Fue vendido como esclavo y comprado, por lo que con el tiempo se convertiría en la compañía mercenaria Marquien. Ahí fue donde aprendió sobre la esgrima y la batalla. Desde entonces había vivido solo por dinero y supervivencia. Nunca soñó que al final de todo esto estaría luchando por el honor, como si fuera un caballero de algún reino, pensó. Todos sabían que los caballeros eran los únicos que morían por honor, pero entonces se le ocurrió a Bigot: tal vez sea un caballero de Marquien. Le enorgullecía pensar de esa manera. Durante mucho tiempo no había pertenecido a ninguna parte. Solo a través de grandes dificultades había llegado a ser capaz de llamar a Marquien su hogar. Ahora lucharía para protegerlo. Se había burlado de esos ideales en el pasado por ser sentimental, pero ahora que estaba en una posición similar, no parecían tan malos después de todo. Comandante, solo un poco más lejos. No bajes la guardia. Ahora que hemos llegado tan lejos, no queremos que nos maten los humanos. Jaja, es verdad. Hasta ese momento se habían encontrado con pocos monstruos. Habían estado caminando todo el día y solo habían tenido 2 roces. Fue como un milagro. A pesar de eso, había perdido a uno de sus hombres. Se habían estado moviendo con el mayor cuidado posible, pero entre el crecimiento excesivo había un tigre hoja roja. Atacó sin ser visto y un soldado murió, pero la bestia ya estaba muy herida y parecía estar huyendo de alguien. El tigre hoja roja era la más temible de las bestias de este bosque. ¿Quién en el mundo pudo haber hecho eso? ¿Podría ser la persona que gobierna este bosque?, se preguntó Bigot. Había oído rumores sobre el gobernante del bosque antes. Carentosaurio, una bestia de clase A con un cuerpo gigante parecido a un lagarto de más de 5 metros de largo. No sabía si realmente existía o no, pero si lo hacía, seguramente sería capaz de dejar a un tigre hoja roja de clase B en estado crítico. Eso también significaba que si eran atacados por una criatura así, ni él ni los 9 hombres que quedaban saldrían ilesos. Así que siguió adelante con más cautela que antes. Afortunadamente, había experimentado maniobrar a través de un bosque, lo suficiente como para no encontrarse con ningún monstruo. Si encontraba alguno, al menos tenía la fuerza para matarlo antes de que pidiera ayuda. Siempre y cuando se las arreglaran, estarían bien. Lamentablemente, Bigot y sus hombres no eran los únicos que lo pensaban. Antes de que Bigot se diera cuenta de lo que estaba pasando, él y sus hombres se habían encontrado con otro grupo. Este grupo también contaba con 10 personas.
Juntos, formaron un grupo de 20 hombres, todos ellos vestidos con armadura del Imperio Brous. La única diferencia era que Bigot y sus hombres eran falsos. Tú, danos el nombre de tu unidad. Un hombre vestido con una brillante y llamativa armadura estaba ante Bigot, exigiendo que se identificara. Desenvainen sus espadas, que nadie regrese vivo. Bigot ignoró la pregunta y en su lugar gritó a sus hombres, que desenvainaron sus espadas y saltaron sobre el enemigo. Desertores, muer. El comandante del Imperio Brous los etiquetó así después de que lanzaran su ataque. Se equivocó, pero eso no cambió lo que había que hacer. Mátalos. Brous no necesita cobardes que huyan de la batalla. Los soldados de Brous fueron rápidos. Maldita sea. En un abrir y cerrar de ojos, 2 de los hombres de Bigot fueron asesinados. En unos instantes se pusieron a la defensiva. Los soldados del Imperio Brous eran increíblemente hábiles. Él no lo sabía en ese momento, pero en realidad estaban luchando contra los guardaespaldas personales del emperador. ¿Qué hacían los guardaespaldas aquí en el bosque, lejos del emperador? Fue por algo que pasó hace una hora. El emperador Brous estaba personalmente caminando por su campamento militar para inspirar a sus soldados, cuando una bestia repentinamente surgió del bosque y atacó. La criatura fue rápidamente expulsada, pero el emperador sufrió un pequeño rasguño por la lucha y recibió tratamiento médico después. Sin embargo, el hecho es que había sido atacado ante los ojos de sus soldados. Sintiendo una caída en la moral, el emperador ordenó a sus guardaespaldas que marcharan. Ve a buscar la piel de una bestia grande y feroz, ordenó. Entonces podría decir que luchó contra la criatura caída y así fue como sufrió la herida. Los guardaespaldas se dirigieron inmediatamente al bosque. Misteriosamente, no se encontraron con ninguna bestia, sino con Bigot y su grupo. ¿Por qué aquí? El más fuerte de los hombres de Bigot fue fácilmente asesinado por los guardaespaldas de Brous. Estoy seguro de que ya lo sabes, pero soy el capitán de la guardia del emperador, Klein Dinoltas. San Klein del Agua. ¿De verdad crees que puedes ganar? Maldita sea. Cesen su resistencia y ríndanse. Entonces al menos tendrán sus vidas. Bigot entró en pánico. No había forma de que pudieran rendirse. Si fueran capturados e investigados, quedarían expuestos como impostores. Markien caería. Después de eso, el Imperio Brous y el Reino Dikuto lucharían. No sabía quién iba a ganar, pero de cualquier manera el país del que tenía tan buenos recuerdos desaparecería. Por otro lado, no tenía otras opciones. Estaban claramente superados, y si esto continuaba por más tiempo, su destrucción sería inevitable. Lo siento, Markien. Bigot pidió disculpas a los camaradas que tenía en estima en su corazón. Fue entonces cuando ocurrió. Graal, un lagarto gigante vino volando hacia ellos. Su cuerpo, de 5 metros de altura, era de un verde vivo, y su majestuosa forma estaba plagada de heridas abiertas, sangre saliendo de ellas. Burbujas rojas salieron de su boca mientras se movía entre los dos grupos opuestos y se derrumbaba. Entonces, un momento después de eso, una bestia salvaje salió saltando tras ella. Esta bestia emitió un feroz grito de guerra mientras caía sobre la cabeza del lagarto y clavaba su espada a través de él. El lagarto dio un último grito de angustia antes de morir. No había tiempo para procesar lo que acababa de ocurrir. Incluso después de matar al lagarto, la bestia salvaje no dejó de moverse. Saltó al suelo y, en un abrir y cerrar de ojos, mató a 2 de los guardaespaldas del emperador. ¿Qué estás haciendo? Por un momento Bigot pensó que tenía que ser el gobernante del bosque. Sin embargo, esta bestia salvaje tenía la forma de un humano. Piel marrón cálida, pelo rojo ardiente y 2 orejas de bestia completamente erguidas. También tenía una espada que tenía una hoja delgada, de un solo lado, que brillaba de un color rojo espeluznante, y tenía una inscripción en ella. ¿Quién eres?, gritó Klein, el capitán de los guardaespaldas, mientras se adelantaba. Brawling. La bestia no respondió. Simplemente respondía a la presencia de un enemigo blandiendo una espada ante él. Defiéndete. Con un grito de guerra, la bestia acuchilló a Klein. Klein era un santo del agua. El estilo del dios del agua era una escuela de esgrima que permitía defenderse de cualquier ataque y lanzar un contraataque mortal a cambio. Al menos, se suponía que ese sería el caso. La espada larga de la luz, así que este es el estilo del dios espada. Cuando la espada de la bestia se encontró con la de Klein, la hoja de Klein se partió en 2. Luego se formó una grieta en la armadura de Klein mientras el ataque desgarraba su ropa, piel, músculo, finalmente, hueso en sucesión. Fue entonces cuando la mitad inferior y la superior de Klein se separaron. Los guardaespaldas de Brous ni siquiera se inmutaron cuando el torso de su comandante cayó frente a ellos con un golpe húmedo. ¿Cómo te atreves? Nuestro comandante, lo vengaremos. Todos ellos eran espadachines de nivel intermedio, ya sea al estilo del dios del agua o al estilo del dios de la espada. No cabe duda de que eran fuertes. Y sin embargo, la bestia aulló. Con cada golpe de su hoja roja de sangre, uno por uno esos hombres fueron vivificados. La bestia se movió como un rayo de luz. Su voz era suficiente para hacer un retroceso. Nadie era rival para ello. En unos momentos, toda la guardia fue aniquilada. Bigot y sus hombres ni siquiera podían moverse. No tenían idea de lo que acababa de pasar. La bestia había aparecido de la nada y en una abrumadora demostración
demostración de fuerza, destruyó todo a su paso. Pero, ¿por qué? ¿Con qué propósito? Brawling estaba mirando hacia ellos. La razón había huido de sus ojos. Ojos que ahora se fijaban en Bigot y sus hombres, llenos de sed de sangre, amplificando su miedo. La ropa que llevaba era reveladora, pero el terror abrumaba cualquier sensación de atracción que pudieran haber sentido. Eso era cierto, esta bestia era una mujer. Tenía forma de mujer. Tan pronto como se dio cuenta de eso, los engranajes se pusieron en la mente de Bigot. Fue la historia del Santo Espada la que le enseñó a tocar la espada. Ese Santo Espada era un guerrero justo y honorable al estilo del dios Espada que se había entrenado en la tierra. Santa de las espadas. No le dijeron por qué decidieron convertirse en mercenarios, pero sí hablaron de su experiencia previa de entrenamiento. Una de las otras personas allí era violenta, no escuchaba a nadie. Era casi como un perro rabioso. Me superó y se convirtió en el Rey Espada, pero no era una mala persona, solo un idiota. Todo el mundo la odiaba porque perdía el control en situaciones extremas y se volvía loca, atacando a todo el mundo, ya fueran amigos o enemigos. La espadachina de esa historia era la mujer que tenía delante. Esa descripción encaja perfectamente. Por casualidad, la llamó mientras se deslizaba en el arco al estilo dios espada que su maestro le había enseñado, doblando una rodilla e inclinando su cabeza hacia adelante, mostrando respeto y sumisión. Es usted el Rey Espada, la señorita Ghislaine de Doldia. En el momento en que dijo que la bestia se había calmado, al poco tiempo, Ghislaine recuperó el sentido común. A menudo he oído rumores, pero nunca soñé que me encontraría contigo en un lugar como este. Ella no respondió a sus palabras. En vez de eso, ella lo miró con los ojos inyectados de sangre y lo interrogó con mucha naturalidad. ¿Tú has visto a una niña de unos 12 años con el pelo rojo puro o un niño de unos 10 años que es un mago competente? No, no lo he hecho. Agitó la cabeza, pensando en sus palabras. Una pelirroja de aproximadamente 12 años. Un niño mago de aproximadamente 10 años. Había visto muchos esclavos así en su vida, pero ninguno de ellos en esta zona. Además, esto era el bosque King. Era un lugar lleno de bestias. ¿Por qué pensó que habría niños en un lugar como este? Ya veo. Siento interponerme en tu camino. Ghislaine comenzó a alejarse. Después de unos pasos se detuvo repentinamente y miró hacia atrás. Su cabeza ladeaba. Por cierto, ¿dónde es esto? Bigot también ladeó la cabeza. Le dijo que estaba en la zona de conflicto, ubicada en la parte más septentrional de la mitad sur del continente central. Luego explicó que estaban en un bosque dentro de la parte norte del país mercenario de Markien. Bigot y sus hombres estaban en medio de una operación. En realidad, no tenían el lujo de tener tiempo para explicarles, pero ella les había perdonado la vida, y si la molestaban, podrían ser los siguientes. Este fue su intento de gestionar la crisis. Imposible. Ghislaine estaba incrédula. Ella no entendía cómo había terminado aquí. Bigot preguntó por los detalles de su situación. Ella había estado actuando como guardaespaldas de una niña en la región de Fitoa, en el reino de Asura, cuando fueron atacados. Antes de que se diera cuenta de lo que estaba pasando, había sido tragada por la luz y había terminado en este bosque. Mientras luchaba contra hordas de monstruos, se perdió en la emoción de la batalla y se convirtió en una berserker que mataba a todo lo que se le acercaba. En cualquier caso, este es el país mercenario Markien de la zona de conflicto. No te equivoques al respecto. Así es. Ghislaine se detuvo a pensar. Bigot no tenía idea de lo que estaba pensando. Después de 5 largos segundos, finalmente miró al cielo. Entonces tengo que ir al sur para regresar a Asura. Usando el sol para guiarla, giró hacia el sur. Esa era la misma dirección en la que Bigot y sus hombres se dirigían. Por favor, espera. Hay un campamento enemigo establecido en esa dirección. ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué pasa con eso? Quiero decir, ¿qué planeas hacer? Cualquiera que se interponga en mi camino es asesinado. Eso es todo. Había una ferocidad en sus ojos que le hacía dudar si ella aún tenía razón. Bigot no tenía palabras. ¿Qué es lo que la agitó tanto? Espero que Rudeus esté con la señorita Eris, pero hay una posibilidad de que ambos hayan sido transportados a otro lugar igual que yo. Tengo que darme prisa. Después de oír eso, lo entendió. No somos tan diferentes, pensó. Esos dos niños, en particular la pelirroja, eran lo más importante para el Rey Espada. Estaba desesperada por proteger lo que era precioso para ella. En ese caso, ¿por qué no viajamos parte del camino juntos? También tenemos que ocuparnos de algo en esa dirección. Muy bien. Por alguna razón, Bigot se sintió particularmente orgulloso. Aunque sus objetivos eran diferentes, sentía que estaba junto a este Rey Espada, luchando por algo que quería proteger. Bigot, sus hombres y Ghislaine salieron del bosque y atacaron el reino Dikuto por detrás. Su suerte fue buena. Tan pronto como comenzó la batalla con Markien, todas las tropas se concentraron en lo que tenían enfrente. El emperador Brous sospechó que sus guardaespaldas no habían regresado.
pasado. Sospechaba que el reino Dikuto estaba planeando una emboscada para sus tropas, y que sus guardaespaldas habían sido asesinados tras descubrir su complot. Después de todo, el ejército principal del rey Dikuto estaba cerca del bosque. Parecía probable que tuvieran tropas escondidas más adentro. En realidad, el rey Dikuto era un cobarde y había acampado de espaldas al bosque para que no le pillaran en un ataque sorpresa del Imperio Bros. La combinación de estos factores conduciría más tarde al éxito de Vigot. Gislan aulló y Vigot lanzó un feroz grito mientras conducía a sus hombres a la batalla. Cargaron justo en el campamento enemigo donde estaba instalada la tienda del rey Dikuto. El rey se sorprendió con su ataque sorpresa. Viendo su armadura, inmediatamente pensó que el emperador Bros había lanzado un ataque furtivo desde el bosque. Llamó a un ayudante cercano y ordenó un asalto al Imperio Bros. Luego trató de refugiarse del caos. Solo 10 segundos después, Gislan destrozó al rey Dikuto con su espada, matándole. Si hubiera vivido, se habría dado cuenta de que Vigot y sus hombres no eran del Imperio Bros y se retractaría de sus órdenes. Pero un edicto imperial tenía poder absoluto. El reino Dikuto se lanzó a la batalla contra el Imperio Bros. El Imperio Bros había pronosticado que llegaría un ataque así, por lo que mientras estaban desprevenidos por el momento, fueron capaces de luchar. Fue entonces cuando la patria mercenaria de Markien tomó las armas. Era una batalla a 3 bandas. Vigot se encontró rodeado de enemigos, pero aún estaba vivo. Su misión era morir engañando al reino Dikuto para que pensase que su ataque era obra del Imperio Bros, pero aún así se aferraba a la vida. Él y sus hombres ya habían sido separados, y la única aliada cercana a él era una sola guerrera. Ahí, justo enfrente de él, siguió a la sombra de su espalda bronceada mientras la luz de su espada brillaba, atravesando al enemigo. Nunca antes había visto una figura tan fiable. Se sentía tan orgulloso de proteger su flanco. Por fin ya no podían ver la armadura del reino Dikuto a su alrededor. En cambio, estaban rodeados de soldados del Imperio Bros. Mientras el Imperio estaba sorprendido por la intrusión de una mujer con una espada de color rojo sangre, la habían visto cortar a los hombres del reino Dikuto y notaron a Vigot protegiendo su flanco con su armadura de Bros. Confundieron a Vigot y Gislan con aliados. Fue entonces cuando Markien irrumpió. Los dos países aliados se estremecieron cuando la batalla comenzó detrás de ellos. No solo se había roto su alianza de lazos, sino también sus formaciones. Markien, que debería haber estado en desventaja, irrumpió en sus filas. Tuvo lugar una caótica batalla. En medio de los violentos combates, Vigot se separó de Gislan, pero logró reunirse con sus camaradas. Los mercenarios de Markien gritaron de alegría cuando reconocieron a Vigot y tomaron una posición firme a su alrededor. En lugar de retroceder, Vigot permaneció en el frente y siguió luchando. La batalla continuó, los soldados cubiertos de barro y sangre, sin darse cuenta de lo que estaba pasando a su alrededor. Vigot recibió una flecha en su ojo izquierdo. Angustiado, buscó al arquero responsable. Fue entonces cuando lo vio. Vio cómo sucedió. Debajo de una llamativa pancarta, ataviado con una lujosa armadura de bronce, había un hombre con barba negra. Vigot vio el destello de rojo cuando a ese hombre, el emperador de Bros, le fue cortada la cabeza por una mujer de piel marrón. Ah, ja, 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 ja. Se rió, y mientras se reía, la batalla continuó. Y vivió. La batalla final terminó con la victoria de la patria mercenaria de Markien. Gracias a sus logros, Vigot Mercenal se ganó el puesto de general. Fue celebrado como un héroe legendario por haber tenido éxito en una misión suicida y por haber ejecutado al rey de Dikuto. Después de eso, Vigot Mercenal continuó haciendo un trabajo espectacular que lo llevó a ser conocido como uno de los más destacados grandes generales del país mercenario de Markien. Eso, sin embargo, es una historia para otro momento. Una vez terminada esa batalla decisiva, el gran general Vigot comenzó a hacer algo extraño. Empezó a usar un collar que tenía el perfil de una mujer Vestfolk cincelado en él, y comenzó a pintar la hoja de su espada de rojo. Es un amuleto de la buena suerte. Sus hombres comenzaron a imitarlo, y los que escucharon sus historias le siguieron. Estas costumbres continuaron extendiéndose hasta que tomaron su forma actual. Cuando se le preguntó qué tipo de amuleto de la buena suerte era, Vigot respondió así: fui ayudado por una diosa durante esa batalla. Estoy siguiendo su ejemplo. Fue a partir de sus palabras que la diosa del bosque Lain fue creada. El nombre de Gislan era difícil de pronunciar para los habitantes del sur del continente central, por lo que su nombre, alterado por sus acentos, se convirtió en Lain. Apareció del bosque, rescatando la vida del gran general, convirtiéndose en la diosa de la salvación. La diosa del bosque Lain, durante los siguientes 100 años, fue adorada como la diosa de la protección de Markien, proporcionando apoyo a los corazones de muchos soldados. Por supuesto, la verdadera Gislan no tenía conocimiento de esta designación. ¿A dónde fue Gislan después de eso? ¿Todavía estaba viva? ¿Sobrevivió a esa batalla y se fue a casa al reino Asura? ¿Pudo volver a encontrarse con su preciosa joven maestra? Vigot Mercenal no tenía forma de saberlo. Fin del volumen 02.